Suscríbete a La Panterita. Pequitadol, Personal Flow, Conexión Total, Agua de la Costa, Proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Nisei, especialistas en tecnología. Frutica, es lo nuestro, es natural. Con los protectores solares Babé, disfruta del sol, disfruta del verano, disfruta de esa salida con amigos al aire libre. Disfruta con Babé. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental AM1080. Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Dani Cáceres, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, A la audiencia, buen día, ¿cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. Acá yo estoy bien. ¿Y ahí está, mira? No sé qué puedo hacer más. ¿Ahí? Bueno, ¿cómo te va, Francisco López? Buen día, Arturo, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor. César Luis Merlo. Platense acordóle palabra a la llegada de Ronaldo Martínez, delantero de 26 años. Lo apodan el bicho paraguayo y llega libre tras marcar 13 goles en 40 partidos en Resistencia a su país. Firma por un año y con opción de compra. Va para Platense. A ver si podemos Va a ser llamarle compañero de Miguel Yaquet. Ronaldo Sí. Martínez, si podemos llamarle a Sí, Ronaldo. lo del apodo en realidad no. No Y sé a ellos quién. No sé quién le dice el bicho paraguayo. No. Creo que ya por el nombre Sí, no sí, jugó. por- Muchos goles de penal. Todo encaminado para que Jorge Benítez Conejo. sea la tercera incorporación de Colón. Su representante destrabó la salida de Platense. Ahora se aguarda que lo charlado se plasme en los papeles. Hoy llegaría a Santa Fe para realizarse la revisión médica y mañana viajaría a Uruguay. Para la pretemporada. En temporada en Uruguay. Colón. La Agrícola S.A. de Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola S.A. de Seguros Generales, que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puyupé Quitadol. En EMSA, premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 10 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de fabulosos electrodomésticos. Consulta las bases y condiciones en nuestras redes sociales. EMSA Inmobiliaria. EMSA Inmobiliaria, contigo desde A ver 1994. si podemos ubicarle a Diego Cerrati para charlar con él. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. El caso de... Ven a burla, tito. Tampoco es Ayrton. No, es Ayrton Ayrton Costa. No es. De Independiente. No es. No es. No es. Ok. No es.
Sí. De hecho, inicialmente, por más que Sí, venía y con el de- Argentina, no cuadraba mucho. y el con de las Blanco, pistas que nos dio No, Cardona. tampoco cuadraba el de Blanco. Lo de... Sí, la vez pasada debutó Blanco Sí, jugando por porque el Elche, anteayer. Puedes venir acabando de firmar un contrato reciente, debutar en la Liga Española y venir para Olimpia, como que no. Aunque a veces las pistas que tiran los dirigentes Sí. van para otro lado. Por También. ejemplo, el caso de Guaraní, Emilio Daer nos dijo que iba a ser un Claro, arquero el de arquero. altísimo nivel y viene el que es suplente nacional de Uruguay, apenas jugó 6 partidos este año. Pero obviamente hay que entender Martín que Rodríguez. para eso le alcanza a Guaraní. No, Claro. no da para mucho más Pero la probable. pista inicial parecería que tenía... Pero parecía Sí, que parecía había que una iba- expectativa y al final. El gran pollo de Pechugón con termómetro automático que indica la temperatura final para estar en su punto. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde Muy siempre. relativo eso de que dónde viene. Olveira vino ¿de dónde? De River, pero De- titular 2, 3 temporadas. pero seguidas. River en la Argentina, en Uruguay. Vos conocés el mercado uruguayo. Y sé lo que River es siempre ser peyorativo. Bueno, Nacional puede hacer, no estoy defendiendo posición, a lo mejor exageró el Daer, pero cuando vos jugás en un club, ¿por qué vino Fossati a Olimpia? Para hacerle competencia a Ever, para levantarle el nivel. ¿Por qué vino? ¿Qué dijo Osvaldo? ¿Qué era Fossati cuando vino? ¿Y vino como para ser suplente o no? No, O para... el tema, Víctor, es que cuando probablemente Emilio Daer dijo que lo de Pérez, ¿qué edad tiene? 33. Y figura en los registros de Nacional. Pero no. Cuando vino Olveira a Olimpia, no venía con la fama, la trascendencia, venía. lo decíamos. Aguilar tenía mucho más Sí, nombres. y que él. Aguilar era el titular. Y era mucho Olveira más- se ganó el puesto después se por las ganó el circunstancias. puesto después. Así nomás el tema de los jugadores cuando vienen. Pues Y claro, sí, incluso no se descarta que Rodríguez termine siendo titular, porque hay que ver cómo está ¿cómo Muñoz. está Muñoz? Pero hasta ahora Pero- Muñoz titular. Sí, hasta ahora sí. Por la- ¿Cuántos Muchos equipos arqueros tiene un recorrido por Brasil, inclusive? por Victoria, clubes sin Operario, mucha- Santa sin Cruz, mucha trascendencia. Está jugando Colombia. Racing, ¿Cuántos- Colombia, Deportivo Pereira. ¿Cuántos arqueros uruguayos en el mercado paraguayo? Hay muchos arqueros en esa posición. Martín Silva, Muñoz. Luqueño trajo ahora a un arquero uruguayo. Falcón. Rubán cuando vino, entre virtud y no sabíamos Rubán de dónde, tercera división del fútbol Brasileño. sí. brasileño. Le fue muy bien. No garantiza que vos vengas. Eso no garantiza. Igual que Qué Juventud de la rindas. Piedra. Juventud de la Piedra es una escala que hacen los jugadores. Los Reyes Magos compran en Wilmar SRL, horario especial hoy jueves 5 de enero hasta las 22:30 horas. Casa Central Eusebio Ayala, casi RI, 2 de mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Pancito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Bueno, no está Diego Cerrati, ¿verdad? No contesta, no responde. Bueno, Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez. Teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Bajo da Gama y Cerro Porteño negocian un préstamo por Alexis Duarte. Hay que ver todo detrás, todo en redes. Cargo de 150.000. Cerro pide incluir obligaciones de compra $5,5 millones. Vasco no acepta y propone opción de compra en vez de obligación. Eso es lo último que tenemos. Vía, arroba, ahí está, lee un poquito. ¿Ese quién es? Fernández. Tiago Fernández. Tiago Fernández, periodista brasileño. Vamos a Periodista llamarle a de Tiago Fernández, Bante. niño. Vamos a llamarle a Tiago Vance. Fernández. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Este cargo de $150,000 es muy poco luego. ¿Cargo de qué? Para el préstamo. Pero no es nada, eso para... Y por eso Cerro le quiere incluir una opción obligatoria. O sea, De compra. termina el año de préstamo Y le tienen que comprar tiene sí o que sí. comprarle por ese monto que Cerro ¿Y quiere. esto es verdad? Y según el periodista, es la información pero que al hablar menos con él maneja. La compra obligatoria queda sujeta a rendimiento, o sea... No. Y si la compra es obligatoria, tiene que No, comprarle pase lo que digo, pase yo por favor. soy vasco y digo, No. pero mira qué pasa si viene otro y juega mejor Por que él. eso y- Vasco por eso no Vasco quiere acepta otra y cosa. quiere opción. Claro. Porque Cero le quiere poner, yo te doy, pero pagame. Exactamente. La compra obligatoria es más común en Europa.
Donde pasa el primer año la especie de Hay que adaptación y comprarlo, ahí sí o sí claro. lo compran. Pasó con un montón de jugadores, pero acá en Sudamérica hay que ver si Se aplica. es viable. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en Facebook e Instagram como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. 11:39. Afiliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llamanos al 218-4000 o ingresá a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Acá hay dos versiones. Ustedes escucharon ayer lo que yo le envié de El Trovador. Sí. ¿Y viste lo que decía? Y le ¿Escucharon? dijo algo distinto allá. 50 y 50. Y ocurre que la transferencia prácticamente, es decir, la intención no corre. Y sí, porque Olimpia quiere venta y Colo-Colo no... O sea, no sé si no tiene el dinero o no está dispuesto a comprar Claro, por el pagar monto que eso. Olimpia le pide. Y así no hay posibilidad de negociar porque préstamos no. Y decía Peta que hay un equipo italiano también interesado. Que lo Porque sigue hace 6 todavía meses. no hay una decisión también, pero le hace un seguimiento. Un equipo italiano. De media tabla le dio a entender. En Bueno. Farmacias Catedral, todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas del Banco Continental. Con tu tarjeta Afinidad Catedral tenés 25% de ahorro en caja, más 15% en el extracto. Y con todas las demás tarjetas tenés 25% de ahorro, más 10% en el extracto. Llámanos al 627-7000 o escribinos al 0982-927-610. En Farmacias Catedral, amamos El cuidarte. representante de Aitor o Ayrtor, no digo que era él. Daniel, el colega era. Daniel Pellerano. Pellerano. Es el No, representante. pero él llegó a hablar que no quería, que tiene que recibir algún dinero. Sí, ¿verdad? que tiene que pagar Olimpia. Que Mati el Martínez. periodista Matías Martínez es el representante de Daniel Pellerano, que respondió en línea privada Exacto. y dijo que si no hay plata por el préstamo no hay negociación. O sea, Y Olimpia que si debería bien pagar. era un monto importante, pero no era para... Por presión de hinchada le trae a Churín. No. Así están confirmando por radio. ¿Qué es esto? ¿Quién es lo que confirma lo de Churín? No entiendo. No entiendo. Por presión de la hinchada le trae a Churín. No. Así están confirmando por radio. No sé qué radio, no entiendo. No. Ya sé cuánto, esto es lo que ya sé cuánto es el precio de Churín por mes. Ya tengo. Y dicho de adentro. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del En neumático. otro medio me están diciendo por la presión de la hinchada le trae a Churín. Y dicen no, dice, así están confirmando por radio. No sé qué es lo que es esto. No entiendo, no sé, no agarro. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Empecá el año eligiendo el colegio ideal para tus hijos. Inscribite este enero y ganá premios para ayudar a tus hijos a mejorar sus estudios. Ingresá a ibero.edu.py para conocer más o seguinos en nuestras redes sociales. En el Colegio Iberoamericano potenciamos su genialidad. Yo entiendo esto que estamos enviando vos, pero no quiero mostrar que parece que tengo una animaversión para que venga limpia. Ese no es mi interés, parece que le tranco a Pancho y que no quiero. Mi prioridad era Brera, dice. Ni siquiera era opción para él, Churín. Prueba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Cerveza artesanal Arturo. Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. No sé, que me va a delatar. No le pongo... ¿Qué es lo que están confirmando por radio? No entiendo, no agarro. No entiendo. La CSV GAC, tractores e implementos agrícolas LS, tractor y generadores DLS Power. Te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. 11:43. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bueno, Rolando Martínez no contesta, ¿verdad? Y él fue jugador libre, ¿verdad? ¿A Sí, dónde va? estuvo en Resistencia últimamente, va a Platense. ¿Y compañero de? Ahora Jaquet. Jaquet. Y estuvo Para hasta hace llamarle a poquito, Jaquet, hasta hace y poquito Jaquet no estuvo allí el contesta. Conejo, que ahora va ¿Quién? a Colombo. Perdón, niño, ¿ya qué no contesta Juan Denis? Jaquet. ¿Y quién es el técnico de Platense? Vamos a buscar. ¿Cuántos aquí. paraguayos va a tener Platense? Y ahora 2, porque se va Benítez y en su reemplazo llega Ronaldo.
En Universidad La Paz, el 2023 comienza a vivir tu carrera. Piensa, sueña, crea, atrévete. Tu futuro depende de lo que decidas hacer hoy. Carreras de rápida inserción laboral. Inscripciones abiertas. Juan Martinich, casi Avenida Monseñor Rodríguez, kilómetro 51. Teléfono 061-572-329. WhatsApp 0986-870-018. www.universidadlapaz.edu.py. Palermo es el técnico de Platense. Martín Palermo. Fue confirmado ahora antes de empezar el Mundial. O sea, pensando ya en este año 2020. ¿Y Palermo dónde dirigía antes? Palermo estuvo en Unión Española, En Chile, mucho tiempo, estuvo sí. en Godoy Cruz y Aldo Civi. Y en México también estuvo, en México. Pachuca. Llegó a dirigir. Otro club chileno. Hasta aquí no, ubicó- no pudo despegar como No, todavía. DT. ¿Querés una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Bueno, tenemos a Peta, ¿verdad? Sí. Este Hugo era Pena. dedicado a los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, vive en Estados Unidos. Peta. Queriendo conocer el destino de Brian Montenegro, se habló mucho lo de Colo-Colo, la posibilidad de que vaya al equipo chileno. ¿Cómo está el panorama hoy, en este momento, en el caso Brian Montenegro? Y mira, está muy difícil, ¿no? Porque, las protecciones de Olimpia son claras y creo que Colo-Colo se le va a hacer un poco difícil, ¿no? Ya. Está un poco complicado. El tema de que Olimpia a préstamo no quiere dar al jugador y Colo-Colo como opción plantea esa forma de transferencia de la llegada del jugador, Hugo. Siempre fue una compra definitiva, ¿no? Préstamos ya no tendríamos. Ryan si saldría con una compra definitiva, ¿no? Y la cuestión es económica, ¿hay mucha diferencia entre lo que pretende Olimpia y lo que ofrece Colo-Colo? Correcto, sí. Estamos en la mitad del camino. En la mitad del camino. ¿Eso qué te hace pensar en base a tu experiencia? ¿Que se empieza a complicar, a empantanar la cuestión? Sí, aparte estamos lejos, porque hay todo, entra un factor entra a jugar en esto, ¿no? Muchos factores, vamos a decir, ¿no? Obviamente el jugador es el que decide, como el jugador está bien, está también teniendo su oportunidad con el club, y quiere aprovechar también eso. Entonces, yo creo que se complica un poco, ¿no? También, por más que obviamente lo de Colo-Colo no es nada despreciable, ¿no? Un club grande también. Pero, como te digo, él está bien en el club, quiere seguir ahí, y también también la gente del club lo quieren disfrutar este semestre también, y Dios quiera que le vaya bien también, así en julio podemos poder ver algo importante para él, ¿no? Bueno, así como te escucho, es cierto que en el fútbol es todo muy cambiante cuando se trata de negociaciones, Hugo, pero la forma que te escuchamos es como que ya hay que ir descartando lo de Colo-Colo y que lo vamos a ver a Brian con la camiseta de Olimpia al menos este primer semestre. Sí, así es, ¿no? A no ser que venga algo súper interesante y estamos trabajando sobre varias propuestas también y esperemos, como le dije saber al club también, que hay un club de la Serie A de Italia que lo viene siguiendo y estamos en eso, ¿no? Esperemos que se decidan también y apuesten a él, o si le quieren ver estos 6 meses también, creo que igual estaríamos bien, ¿no? ¿Es un seguimiento reciente o ya eso implica intercambio de números, de negociaciones, digo lo del equipo italiano? Ya pasamos intercambio de números, ya venimos hablando hace bastante tiempo con la gente del club, así que bien, a mí esperemos que se decidan pronto también, ¿no? Pero eso es algo que se puede dar entonces, o sea, si aparece con firmeza el club italiano, es el que puede mover un poco y cambiar el panorama. Posiblemente sí, sería el único, ¿no?
lo que nos interesaría también que el jugador sería un lindo desafío, ¿no? Y yo creo que Brian lo tomaría con gusto, ¿no? ¿Y él hasta cuándo tiene contrato con Olimpia? Hasta diciembre de este año. Hasta diciembre, o sea, ¿le convendría a Olimpia desde el factor económico que se dé una venta ahora o a más tardar en junio? Porque después se da la posibilidad, no quiero adelantar nada, pero se da la posibilidad de que a fin de año él salga libre. Sí, correcto. Hugo, lo del club italiano es para ahora o para junio, esa duda me quedó. No, y ellos querían, en un principio iba a ser, estábamos antes del julio pasado, ya estamos muy cerca, ¿no? Y bueno, querían ahora y están viendo ahora. También empezaron medio mal y ahora están bien, entonces creo que están especulando, ¿no? Pero yo no hablo muy bien con la gente ahí del club, así que es muy lindo también. Vamos a ver qué pasa. Dios permita que tenga su oportunidad también, su revancha Brian en Europa y sea con el éxito, ¿no? ¿Jugó ayer ese equipo? ¿Cómo? ¿Jugó ayer ese equipo italiano? No sabría decirte nada. Porque hay uno que el niño quiere saber qué equipo es, en realidad todos queremos saber qué equipo es de Italia, equipo ¿verdad? Pequeño, se está recuperando ahí en la tabla, entonces tenemos que empezar a mirar media tabla para abajo, pero al ser Serie A es Serie A. Sí, no. Y hubo sí, decime. Que pase el tiempo, que se dilate, ¿eso puede ser que el equipo italiano que mencionás retroceda en su intención o todo lo contrario? Todo lo contrario, yo creo que ellos están haciendo su seguimiento y bueno, venimos muy bien, así que tengo fe que va a salir esto. ¿Y cuál es el equipo? Nos quedamos acá con el niño, con Víctor mirándonos. En ese sentido, aparte por... ¿qué desean los italianos? ¿Comprar parte del pase o que se pague una cláusula? ¿De qué manera tiene que salir de Olimpia si se da o cómo sería la situación allí? Compra definitiva, ¿no? Compra definitiva. Contrato, ya, sí. Y un contrato de 3 años. ¿De Arabia llegó algo, Hugo? Sí, nos llegó también lo que fue ayer, antes de ayer, estuvimos hablando con la gente y pues son solo por 6 meses y no, en lo económico no cierra. Eso queda descartado entonces. Y el caso Espínola, ¿qué pasa con él, el caso de Juan? Juan está bien, él está entrenando en el club. Estamos esperando unos documentos que estarán llegando ahora, así que creo que está todo en orden. Ya pudimos solucionar todos los inconvenientes, que fue muy duro, ¿no? Fue unas negociaciones muy largas, mucho ida y vuelta, muy cansador, ¿no? Pero por suerte ya terminó, ¿no? Él ya está en Paraguay, está entrenando, así que bien, está muy contento también, así que por ese lado yo creo que entre hoy y mañana temprano ya el presidente lo va a estar presentando, así que... Pero ya está todo hecho entonces. Sí. Él tuvo que resignar una deuda importante con Godoy Cruz para venir. Sí, unos salarios atrasados y unos premios que bien merecido que tenía, bueno, renunció a eso para poder venir también, así que, pero ya eso ya no importa, ¿no? Para adelante y bueno, expectante también a lo que este semestre, cómo le vaya, así que bien, todo en orden con Juan, ¿no? ¿Algo más que estás viendo y resolviendo, finiquitando en estas horas, Hugo? No, por el momento solo eso, ¿no? Está correcto. Te agradecemos como siempre por el tiempo. Muy gentil, Hugo. Un abrazo grande. Dale a todos ustedes. Un gran abrazo. Adiós. Hugo Petar. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta.
En el Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que cada ocasión que generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, el Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Hay que ver cuándo programan la fecha. El 27, 28, 29. No está programada todavía. No, todavía. El 13 en principio tendría que ser la próxima reunión de la divisional. La primera. Y ahí, en principio, no sé si es que cambió la fecha, pero el 13 habían hablado de que iban a volver a reunirse como para establecer la fecha y determinar los últimos puntos que quedan pendientes en el reglamento. ¿En la divisional? Sí, en la divisional, el 13 de enero. Bueno, y Olimpia Luqueño, Cerro Ameliano, Libertad Guaraní, Guaireña Nacional, General Caballero Resistencia, Trinidense Tacuarí. Con el retorno de Luqueño a primera ante Olimpia y Trinidense su retorno a primera enfrentando a Tacuarí. Shell tiene los precios más bajos en todos sus combustibles. Carga los combustibles más avanzados del país y aprovecha los precios bajos. La mejor calidad al mejor precio. Shell, el emblema preferido de los paraguayos y también el que te ofrece los mejores precios. ¿Al aire puede decir? No, que simplemente para informar también, al aire salió la lista del sudamericano sub-20. Ya están los 23 convocados por Aldo Bobadilla. Resalta la ausencia de Fernando Velar, pero es un tema que ya manejábamos por el conflicto que tiene con Cerro, no iba a ser convocado en esa situación. APF siempre respeta esas situaciones. Así es, o Velar, que fue medalla de oro en Odesur, ahora sí, no está. no está. Después es prácticamente la base de Odesur y se suma Diego González, que está en Celaya de México. Y los nombres locales, no viene Enciso, como ya manejábamos de hecho, no viene Cuenca, que era el otro apuntado, son los 23 nombres. Paso rápidamente: Ángel González de Libertad, Alan Núñez de Cerro, Gilberto Flores de Libertad, Alexis Cantero de Guaraní, Tiago Servín de Guaraní, Sebastián Quintana de Olimpia, Diego González de Celaya de México, Diego Gómez de Libertad, Alan Wilk de Olimpia, Matías Segovia de Guaraní, Leonardo Rolón de Guaraní, Rodrigo Frutos de Olimpia, Abel Brites de Cerro Porteño, Nelson Gauto de Guaraní, Axel Alfonso de Olimpia, Ariel Gamarra Argentinos Juniors, Kevin Pereira Talleres de Córdoba, César Olmedo Olimpia, Alexis Fretes Libertad, Tobías Sanabria Olimpia, Víctor Cabaña Cerro Porteño, Javier Talavera Cerro Porteño y Luis Rolón de Olimpia, los nombres que defenderán a Paraguay en el Sudamericano Sub-20. Estamos con Miguel Chaquel. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, contanos cómo está Miguel en Platense, contanos, ¿qué nos podés dar a modo de comentario? Ya arrancamos con el tema del encierro, arrancó el lunes, ya le estamos metiendo con todo, que esta es la base para después de arranque el torneo. Gracias a Dios, a poco más llegando los refuerzos también. Bueno, y hablando de refuerzos, ya lo tienen a Ronaldo Martínez, un compatriota más en el fútbol argentino, y era compañero tuyo, Miguel. Sí, Ronaldo, compartimos selecciones inferiores anteriormente, ya se acopló el día de ayer. Lastimosamente está en otra habitación, ¿no? No, está bien, Miguel, está bien, pero contanos, que las sensaciones que le da a los dos, a vos y a Ronaldo, en esta presencia en Platense bajo la conducción de Palermo. No, contento, la verdad que muy contento, porque sabemos nosotros la vidriera que es el fútbol argentino. Esta es mi segunda oportunidad que vuelvo acá y quiero aprovechar lo máximo y después dar un gran paso a mi carrera, pero va a depender del día a día. ¿Qué se programa con juegos amistosos antes del campeonato argentino, Miguel? Ya jugamos dos amistosos anteriormente con Lanús y con Vélez, ahora el día sábado estamos jugando con Huracán, luego creo que jugamos con dos equipos de la B Nacional. Bueno, ¿y qué estos partidos, hay una base del equipo titular que se mueve y que trabaja, ya delineó sobre eso a Palermo? No, va cambiando, todavía no va teniendo una base lo que él quiere, porque también van llegando los refuerzos, entonces va cambiando de a poco, vamos a decirle, los equipos, pero más o menos ya sabemos lo que él quiere, el estilo de juego que está tratando de imponer, y venimos trabajando eso día a día. Bueno, un segundo, Miguel, un segundo. Miguel, y contanos, ¿qué te va diciendo Ronaldo? Que como decías ayer, ya se incorporó en estos primeros días, seguro te usa mucho de referencia. ¿Qué te va diciendo sobre esta nueva experiencia en su carrera? La verdad que sinceramente hablamos muy poco todavía porque no nos da el tiempo, porque de la habitación no salimos porque nos están dando palo, como dicen acá ellos. Pero cuando llegó estuvimos hablando, me preguntó qué tal era el técnico. Era un grupo muy joven, que le dije que iban a ir llegando más gente, por lo que yo tenía entendido, pero bueno, ya más o menos le fui diciendo varias cosas, así como Conejo también me dio una mano a mí cuando yo llegué acá.
Conejo, que así como están las cosas deja el equipo, va a ir a jugar a Colón. De hecho ya no está trabajando con ustedes, Conejo. No, ya no está trabajando con nosotros. El día lunes vino a retirar sus cosas y seguramente estará ultimando sus detalles para irse. Miguel, y contanos, ¿cómo es Palermo? De lo que hasta ahora conversaste con él, hablamos de una figura trascendente para el fútbol argentino, para Boca en su momento, ahora en esta faceta de técnico que hace años en realidad ya la está realizando. ¿Cómo es, por ejemplo, en la pretemporada? ¿Qué apunta principalmente en sus entrenamientos? La verdad que me sorprendió muchísimo porque parece que es un jugador más como fue, ¿verdad? La forma del trato, es muy motivador, que es lo más importante, y para mí lo más importante es el trato al jugador, que él fue y sabe cómo llegarle bien lo que él quiere. Aparte de una persona muy humilde, se nota que es muy trabajador, y eso es muy importante para el jugador, lo que él está demostrando, lo que nos está demostrando a nosotros. Miguel, te quería consultar sobre el proceso anterior, sobre lo que pasó en Nacional. ¿Te hubiese gustado seguir cómo se da esa tu salida? Se desarmó Nacional y me parece que termina sorprendiéndonos a todos. Toda la línea defensiva se desarma, vos fuiste para un lado, García Guerreño para otro, Ibarrola para el otro lado, o sea, el equipo en sí. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Una pena? ¿Te hubiese gustado seguir? Sinceramente me da una pena por la campaña que habíamos hecho nosotros, pensando que se iba a sostener esa base, porque yo venía hablando con el profe Pedro también, antes que termine el campeonato, le decía que iba a pasar, y él me decía que quería contar con todo, porque no era fácil encontrar un grupo de esa clase, que todos ustedes saben lo que pasó en el torneo pasado, el tema de no concentrar, se dijo muchas cosas. Bueno, lo que se sostuvo ahí fue el grupo, el cuerpo técnico, que siempre éramos nosotros, pero bueno, es una lástima que se haya desarmado. No esperé que sea de esa manera, pero bueno, yo creo que se fueron casi todos los jugadores que venían jugando. El único que quedó fue Kili, creo. Sí. Decías, y lo veías a Palermo, en un momento dado Bruera dijo: Palermo es mi referente. Bruera fue a Olimpia ahora. Sí, yo tenía entendido que lo querían de acá, porque Martín me había hablado también de él, que había tenido una conversación con Facu, pero bueno, yo creo que Facu decidió algo mejor para él, que en este caso está en un club en Olimpia ahora, fue su decisión de él. Bueno, Miguel, te agradecemos el tiempo, te mandamos un abrazo y que sea con éxito en este 2023 allí en Platense. Dale, le agradezco mucho. Le mando un fuerte abrazo a todos y saludo a la mesa. Muchísimas gracias. Miguel Yaquet, jugador de Platense, la Argentina. Asismed ya está presente para acompañarte en la ciudad de San Bernardino, sobre la avenida Luis Baché y Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica, de consultorio, servicios de ambulancia, primeros auxilios, curaciones y suturas, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. ¿Esto convocado está por puestos? No, están por orden alfabético, me parece. Sí, porque Víctor Cabaña aparece en la última hilera y él es defensor. Él es lateral derecho. Los arqueros son Ángel González, que es el titular de Libertad. El otro es Talavera, el de Cerro Porteño, que se había destacado en la final del Sub-20. Son los dos arqueros. No está Uram, que había estado en el Odesur, arquero de Olimpia. Finalmente quedó fuera, en su lugar ingresa Talavera. Y acá está pero disculpame, de los jugadores, estamos hablando, ¿quién llevó mayor cantidad de jugadores? Y a ver, Cerro tiene Núñez, tiene Abel Brites, 2, tiene Víctor Cabañas, 3, Javier Talavera, 4. Guaraní venía teniendo 5, a ver si están todos: Alexis Cantero, Thiago Servín, está Matías Segovia, está Leonardo Rolón, que ahora volvió a Guaraní, ya no está más en General Caballero, Nelson Gauto, son 5 también de Guaraní. Y dice conferencia de prensa mañana al mediodía, van a hablar 2 jugadores y Bobadilla de la selección sub-20. Seguí, por favor. Sí, después Olimpia veo que tiene incluso jugadores nuevos con respecto a Odesur. Sebastián Quintana, que ya estaba. Está Alan Will, que fue el goleador de hecho de esa campaña.
Rodrigo Frutos no había estado. Axel Alfonso no había estado. Él ya debutó en primera. Ya lateral estuvo en izquierdo. primera, sí. Axel El Alfonso. mismo. César Olmedo tampoco estuvo en Odesur. Tobías Sanabria tampoco estuvo. Y Luis Rolón. ¿Tiene 6? Olimpia tiene 7. 7 contando así. ¿Y otro cuánto tiene? ¿Y quién tiene más? Y hasta ahora Olimpia. Libertad 7. tiene Ángel González, Gilberto Flores, Diego Gómez, Olimpia 7. 7. Después. Guaraní 5. 5. Cerro V 5. La mayor cantidad tienen ellos. Ahí ya hay 17. 17, ¿Cuántos sí, son? y 23 en total. 23. Y Libertad nos falta. Libertad tiene Ángel González, el titular, Gilberto Flores, zaguero central, Diego Gómez, que es jugador de primera. 4 tiene Libertad. Alexis Fretes, 4. Y ahí ya se completó. 21 ahí. ¿Y quiénes son? Y tiene 2. Uno de Argentinos Junior y Kevin tiene Pereira. afuera. Kevin Argentinos Pereira que Junior. está en Talleres. Talleres. Sí. Dos de afuera. Sí, 2 Sí. Ariel Gamarra, Argentinos Juniors. Está en Argentinos Junior. ¿Quién está No, y afuera? está el de México también. El de Celaya. Pero Diego ¿quiénes están González. afuera? Y 3 jugadores son Kevin Espera, Pereira. Pero entonces Olimpia 7. Vamos a volver a contar porque uno se nos pasó. Por eso Uno digo. estamos. ¿Cuánto hay Olimpia? ¿Cuánto tiene Olimpia? Y Olimpia tiene Luis Rolón, 7. Tobías Sanabria, César Olmedo, 3, Axel Alfonso, 4, Rodrigo Frutos, 5, Wilk, 6 y Sebastián Quintana, 7. Olimpia el que más tiene. Guaraní 5 o 7. Y Guaraní tiene 5. Guaraní tiene a Alexis Jantero, Tiago Servín, tiene a Gauto, Matías Segovia y tiene Leonardo Rolón. ¿Cuántos son? 5. ¿Y Cerro? Y Cerro tiene Alan Núñez, después Víctor tiene Cabañas. Víctor Cabañas, Abel Brites y Javier Talavera, 4. 4. Y ahí se me fue entonces uno más. Uno más. ¿Y Libertad 4? Libertad tiene Ángel González, Gilberto Flores, Diego Gómez, Alexis Fretes, 4. 4 también. Y son 3 de afuera. Después no hay de otros clubes. Ariel Gamarra de Argentinos Juniors, Diego González González de Celaya Celaya y Kevin y Kevin Pereira de Pereira. Talleres. Sí. ¿Y cuáles son los de afuera? Son Kevin Pereira, ¿De dónde juega? de Talleres Talleres de Córdoba. que había estado en Odesur. ¿De dónde a acá? El de Capiatá. Capiatá. Salió de Capiatá. Origen, Capiatá. Kevin Sí. Pereira, después. Sí. Ariel Gamarra, de Origen. Argentinos Juniors. ¿Es de allá él? Sí, me parece que él Nacionalizado, hizo inferiores en Argentina. Nacionalizado, vio. Creo Hijo que es de de padres paraguayo. paraguayos. Hijo de Sí, paraguayo. de padres paraguayos. Él es el sobrino de Dani Gamarra, de nuestro amigo Pero, digamos, fotógrafo. ¿De dónde? ¿De Argentinos Junior? Sí, Ariel Gamarra de Argentinos Juniors. Sí. ¿Y el otro? Y el último es Diego González, que juega en Celaya. Celaya de México. ¿Y cómo fue? Diego Gamarra, Diego González, él no debutó en primera. Una vez hablamos con él en la sobremesa. Nos contó su historia. Si mal no recuerdo, pasó por Libertad. Es de una ciudad del interior, creo Diego que era de González, ¿qué Oleari. puesto, Es volante por fuera o media punta, nos había dicho. Y Gamarra es volante. Sí. Volante mixto. Figura Derecho. Libertad Sub-19 y después Celaya. Exactamente. ¿Y Kevin Pereira? Él es volante por Tiene derecha. Extremo. Son 3 volantes, lo que lo da afuera. Sí, los 3 mediocampistas. Uno es Sí, volante pero central. todos- pero todos son todo el volantes. medio, todo el medio. Todo el medio. Inclusive un club de Kevin Panamá. Pereira, no sé Ariel si está bien Gamarra y Diego. Bueno, Diego González, González. que está en México. Y el resto todo acá. Todo de acá y de 4 clubes nada más. De Y eso Olimpia, que de decía, Cerro, Guaraní y Olimpia, Libertad. Guaraní, Cerro y Libertad. El resto, los 3 de afuera. Sí, exactamente. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Francisco López, que volvió a Nacional Polenta. Sí, a Nacional de Uruguay. Diego Polenta hoy fue presentado. Su paso por Unión y en medio del conflicto con Olimpia hoy fue presentado. Pasó Diego por Polenta. todas las revisiones físicas y médicas y en hora firmará su contrato con Nacional, dice Rodrigo Romero, siendo la 4ª incorporación para el 2023 junto a Federico Martínez, Maxi Per e Ichazo. Es una incorporación más del Nacional uruguayo. Lo de Polenta, sinceramente, es una verdadera grosería para mi criterio. No quiero entrar en detalles, pero es una grosería. Eso decía Escabonepi y ahora está en Nacional de Uruguay nuevamente. El caso de Polenta. ¿Cómo te va, Pablo da Silva? Hola Arturo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andás, Pablo? Bien, súper bien. ¿Todo bien? Súper bien, recibiendo el año de la mejor manera. Está bien. Te vamos a comenzar por lo malo y después lo bueno, ¿sí? Dale.
¿Qué pasó en 12 de octubre que nos paga? Te hago una pregunta. Ahora vos estás presidiendo la Asociación de Jugadores. Sí. Y esta dualidad de tu jerarquía jugador en 12, que no cumplió el 12, los problemas, te sabrán las razones, y esto de tu cargo, ¿qué implica en vos el tratar de que pague 12 de octubre y como presidente de la Asociación de Jugadores? Que cumpla, digo. Y pelear, sino que cumpla, pelear. Los salarios que están atrasados tarde o temprano se van a cumplir, Arturo, porque si vamos por el tema legal, que no es lo ideal, ¿verdad? Se hace una denuncia, o sea, y obviamente que va a salir a favor del jugador porque los salarios pues es sagrado y hay varios meses atrasados, entonces el club debería de pagar, o sea, no hay una fecha estimativa porque también entendemos la situación del club, pero seguramente la mayoría o todos vamos a cobrar los salarios atrasados. Y vos en su momento, siendo jugador del 12, eras quien planteaba, quien preocupaba, a vos te iban y te decían, Paulo, trata de ver la situación, a vos te decían tus compañeros. Nosotros, viste que ahora todo por el grupo de WhatsApp, siempre llegan los mensajes, cuándo vamos a cobrar, por qué no vamos a cobrar esto, por qué aquello, y siempre manejé con cintura, traté de ser una persona que llegamos a un acuerdo con el diálogo. Al final se hizo caótica nuestra situación. El hecho de poder estar en primera seguramente iba a salvar la situación financiera del club, cosa que no lo conseguimos. Y yo también le dije al presidente, esto no fue por falta de pago, esto es porque hicimos mal las cosas y lastimosamente acabamos descendiendo, pero todo, siempre llegué yo con buen amigo. Vos me conocés hace años y yo no soy una persona que voy a ir al choque y si tengo que ir voy a ir, pero no, primero intento por las buenas. Y intentamos y no se pudo. Bueno, ahora seguramente la mayoría iniciaron otras cosas judicialmente y van a cobrar, tarde o temprano van a cobrar. Claro, te decía esto porque al mudarte del 12 Independiente vos no perdés el hilo de lo que está pasando, Pablo. No, porque estoy al tanto. Seguramente se van a comunicar la gente del club con nosotros, que somos los que tenemos, con los que nos ven, y se buscará una solución. Viste que hay solución para todo. A veces te den 10, si vos no querés problemas, aceptar los 5 y te vas. Y firmar lo que te den. Pero seguramente va a solucionar. El 12 de octubre es un gran club. Lastimosamente que descendimos, pero es un gran club. Seguramente los problemas financieros, que yo no lo sé, porque no tampoco es mi problema, con la plata de la televisación fue una plata importante y desgraciadamente no deberíamos haber pasado esto, pero seguramente el club tendrá su motivo, porque no es fácil tener un club y más de primera. Bueno, es el caso del 12, que como vos decís, ojalá se pueda cumplir porque los jugadores están necesitando muchísimo. ¿Y cuántos son los que hacen el reclamo, Pablo, en el 12? ¿Cuántos jugadores son en total? Yo creo que todos, cada uno hace, yo por ejemplo, tengo entendido que son 15, la mayoría, yo creo que todos van a terminar denunciando, o sea, todos van a terminar haciendo acciones legales para poder cobrar su dinero, porque todos estamos en la misma, no den dinero de hace mucho tiempo. Bueno, ese caso del 12, Independiente, incidió Quique Alandaida, la dirigencia, tu decisión para jugar en la intermedia y en Independiente, Pablo da Silva. Sí, yo creo que todos ustedes saben también la buena relación que tengo con Quique. Él desde hace ya un tiempo veníamos hablando, no te gustaría ser parte de mi proyecto. Después conozco a la dirigencia porque en varios viajes de la selección coincidimos con ellos, una persona totalmente seria, y la verdad eso también está cerca de mi casa, entonces todo eso hace de que sea apetecible para mí y acepté. Ayer nos reunimos, esto fue un sí quiero y ya. Seguramente a partir de este mes ya voy a empezar a entrenar con ellos y tener el sueño de poder, como dije a otro colega tuyo, retribuir a la gente del interior, porque hay muchos viajes al interior, el cariño que siempre recibo cuando iba a jugar con Libertad o con 12 de octubre o con la selección, porque la gente del interior, muchos te pueden ver y otros no, entonces van a tener la posibilidad de
no sé si de verme, pero por lo menos yo retribuirle el cariño que me han tenido durante años. Paulo, y con compañeros de experiencia, hoy nos contaba el presidente Heriberto Gamarra, por ejemplo, ya aseguraron a Rodolfo Rodríguez, Aldo Vera, entre otros jugadores. Con Aldo te vas a reencontrar, de hecho, después del paso por 12 de octubre, y va a contratar más como para, como decías, tratar de buscar también la posibilidad de ascender a primera, sabiendo que la intermedia es un campeonato aparte, un campeonato muy complicado, Paulo. Sí, me pone feliz que estos dos colegas que ya jugaron conmigo, bueno, Aldo el torneo pasado y Rodolfo Rodríguez también hace un año, creo año y medio conmigo en 12 de octubre, poder otra vez reencontrarme en el club. Yo creo que vamos a intentar armar un buen equipo y vamos a tratar de dar pelea. Yo digo siempre lo más importante, vamos a prepararnos para dar pelea, porque la intermedia pues no es que vos la primera etapa haces puntos y la segunda te puede dormir. En la intermedia todos los partidos son importantes porque en los últimos campeonatos de intermedios se han visto que 10 equipos se separan entre 3 y 4 puntos. Entonces eso demuestra lo complicado y lo duro que va a ser. Paulo, te hago una consulta a nivel personal, mirando, por sobre todo el tema de la edad, te quiero consultar si ya decidiste si esta podría ser tu última temporada o te ves jugando todavía más tiempo y eso paso a paso con el correr de los meses vas a ir definiendo. No, yo creo que va a ser la última temporada antes de volver a Atlántida. O sea, jugás un año en Independiente y el año que viene te retirás en Atlántida. Seguramente, lo que no sé es si en Atlántida voy a jugar un partido, o voy a jugar un torneo, o voy a jugar 2 meses, porque no, porque solamente mi sueño es retirarme ahí. Ponerle que subamos con Independiente, puede cambiar las cosas, pero yo creo muy difícil. Yo creo que va a ser mi último año, ya no creo que el próximo año vuelva a jugar. Ajá, perfecto, pero entonces, pase lo que pase, sí o sí querés jugar en Atlántida, por lo menos un partido el año que viene te vamos a ver con esa camiseta. En Atlántida seguro, yo me voy a retirar seguro en el Atlántida. O sea, no hay forma de que... Esto es como la película de un sueño, que empezó bien, porque yo empecé a jugar al fútbol ahí, va a terminar bien, porque es ahí donde debería de terminar, la verdad. Pablo, no sé si separando lo tuyo como jugador profesional a lo de la selección. Hablaste del futuro, hablaste de Almirón, en otro, bueno, vi así que fue así, ¿no? Te damos también porque ya hablaste en otro medio, vos lo estás diciendo, caso de Enciso, caso de Almirón. ¿Cómo ves el futuro de la absoluta? Para mí muy bien, Arturo. Hay tiempo, hay jugadores que han crecido muchísimo en los últimos años, hay jugadores ya plomados, como el caso de Gómez, Junior, Fabián, el de González, se está recuperando ahora Morales también de la lesión, Julio Enciso está teniendo minutos en la Premier, Almirón ya ven que ya es una de las figuras de la Premier, y yo creo que vamos a tener una selección nuevamente respetada, y estoy yo también soñando de poder volver a otro mundial. Como siempre dije otro medio, me molesta la palabra fracaso, porque fracaso es el que lo intenta, y estos chicos intentaron siempre, lastimosamente los resultados no se dieron, pero yo por ejemplo jamás voy a criticar, y si hago una crítica nada más va a ser una crítica constructiva, no siendo lapidario como muchos son. Mirá que lo que está diciendo vos es de palo a palo, ¿no? Del mismo palo, digo. No, sí, pero yo no critico, Arturo, o sea, no gano nada criticando la selección. Entiendo, pero hay jugadores... Con la mayoría de estos chicos. Entiendo, Pablo, disculpame la interrupción. Sos franco y sos directo. Vos te haces cargo de lo que vos decís. Vos lo que considerás que si fueron las críticas contra los jugadores o esta selección, cada uno se hace cargo. Vos tomarías distancia en no ser tan categórico. No, a mí no me gusta usar palabras grotescas, Arturo, o sea, decir no sirve, ¿para qué? ¿Por qué esto, aquel viene allá y juega y acá no? No entro en ese, porque no nos hace crecer como selección. Yo, claro, obviamente que hay jugadores que han ganado más que yo, son respetadísimos y que son francos en decir, mira, a mí no me gusta que venga fulano, venga mengano, que no sé, que se nacionalice fulano. Pero yo veo mucho más tranquilo, veo que hay un futuro prometedor y me gustaría irme a otro mundial, ya sea como espectador o como periodista o como dirigente, pero me encantaría irme a otro mundial. Entiendo, querer hacer presencia y estar. Pablo, ¿qué le hace falta a la perdón, ¿qué es? Dijo periodista, ¿le gusta el ámbito a Pablo entonces? Pero no te va a sacar ni lo puesto. No, pero no digo ahora, pero por ahí le gusta. El niño Jorge ese comentarista. El niño Jorge ya se preocupa, Pablo. No, pero
Pero viste que en México, por ejemplo, están acostumbrados los futbolistas a ser periodistas, a ser críticos, vamos a decir. Entonces, ¿por qué no es lindo? Es lindo compartir con ustedes. Ustedes saben criticar, vamos a decir, que a veces el futbolista no tolera. Pero yo siempre he sido parte de la profesión. Si yo no hubiera tolerado las críticas, no hubiera sido un Pablo da Silva. Pero se te respeta mucho, Pablo. No, yo también le tengo un respeto grande a usted, Arturo, porque te digo, las críticas te hacen crecer. Porque si vos jugaste mal, no van a pretender que ya puta Pablo da Silva jugó un 8. Si jugaste mal. Porque vos primero tenés que ser crítico. Para yo entrar a debatir contigo, aunque primero analizarme cómo jugué o analizar cuál fue mi comportamiento. Entonces, por eso, y aparte yo los últimos años, ustedes vieron, en cada pelea donde se hubo, yo intento separar, soy un tipo leal, no le hago unas entradas criminales a otro, no digo que otros hagan, pero a veces uno está, no sé, le cancherean, como dice, y quiere pegar una patada. Yo ya no estoy en eso, Arturo. Yo estoy buscando vínculos, intentando dejar un legado y que por lo menos mis hijos se sientan orgullosos del papá que tienen. Está bien. Con Pablo habló Atlántida. Tu papá fue a Atlántida Cerro también, ¿verdad, Pablo? Cuando fue transferido. Sí. También estuvo en Atlántida, en Cerro también jugó. Excelente número 9. Caballero. Excelente número 9 en Cerro. Él era bueno, eso es lo que dice mi mamá, que él era bueno y yo malo. Y le dije, bueno, ¿qué quiere que haga, mamá? Le dije, lastimosamente, era muy bueno. Lo que le tocó, él jugaba muy bien, pero bueno, yo también le dije, por lo visto, también jugué bien, por eso llegué a la selección. Porque siempre mi mamá jugaba, porque ella también es una voleibolista campeona en Cerro, entonces me dice siempre, yo también sí, le dije, está bien, entonces todos somos campeones. Y mi mamá se cae de risa. No, pide, también yo me acuerdo de tu papá en Cerro, hasta que después vino, se le criticó por ese gol con la mano. Te digo tu mamá, ¿verdad? Sí, a Libertad creo que la hace con la mano. El partido terminó 3-1, el tercero hizo con la mano. Y le convalidaron el gol y la anécdota y esto y aquello. Pero eso es tema superado. Imagínate para la época, Arturo. Hoy nos hubiéramos estado matando por ahí, si el VAR no le llamaba al VAR. Sí, claro. Yo te cuento como anécdota nomás todo lo que pasó, cómo es posible, el gol con la mano. Ah, la puta cara, como hizo Maradona, la mano de Dios. Claro. Así mismo. Bueno, Pablo, lo mejor. Y cerrando esto, ¿cómo ves a la selección nacional, ya que fuiste internacional con la selección mundialista? ¿Cómo ves el tema de los muchachos? ¿Tenemos estilo de juego? ¿No tenemos estilo de juego? ¿Qué opinión te causa a vos? Yo le veo bien, y seguramente el entrenador, o sea, Guillermo, con todo lo amistoso que hizo antes del Mundial, ¿verdad? Ya seguramente pensó en la estrategia adecuada que vamos a usar para la eliminatoria, porque esto parece que está lejano, pero ahora en 2-3 meses otra vez hay que darle. Yo veo un buen futuro, la verdad estoy tranquilo en ese sentido. Paulo, te mando un abrazo, te hago la consulta también, o mejor dicho un análisis. Solo 5 de esa camada del 2010 siguen en actividad: Tacuara, Roque, Cristian Riveros, Antolín y vos. De a poco se va como acabando la actividad para unos jugadores que fueron históricos. Sí, o sea que yo creo que estuvimos más de lo que pensamos. Siempre hablamos de esto cuando nos reunimos en el grupo de Sudáfrica, que es difícil dejar, pero bueno, como le dije yo, al que tiene ganas y al que todavía tolera levantarse a entrenar y cree que puede aportar a su club, pues la edad es un número. Nos hubiera gustado que sea mucho más, porque ahora Lucas Barrio también meterle en esa lista. Lucas, que volvió, sí, cierto, 6. Entonces, viste, a mí, por ejemplo, yo cada vez gozo cuando veo jugar a todos estos nombres que vos dijiste, a Tacuara, a Roque, a Antolín, Cristian, porque parece que sí, los años pasan para todos, pero a ellos todavía se le ve que da una mano, y más todavía jugando en equipo como Libertad. Ahora el Lucas Antinidense, verle por ejemplo a Antolín todavía compitiendo en la Copa Libertadores, eso te llena de orgullo, porque se nota que hicieron una carrera, aparte de éxito, una carrera sana, que con 40 y pico de años pueden seguir jugando.
Bueno, Paulo, lo mejor para vos, seguiremos charlando. Ahora es Independiente de Campo Grande y el compromiso de ustedes de volver a Primera División con el equipo de Campo Grande. Chao, Pablo, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Arturo. Un saludo para todos. Gracias, Pablo da Silva. Con mi gol recorrí el mundo entero. Detrás de un balón llegué a lugares soñados. Pero me faltaba algo antes de cerrar este viaje. Hoy cumplí un sueño, jugar en mi país. Una nueva casa, una nueva familia. Soy Lucas Barrio y ya estoy en el club de todos. Lucas Barrio. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de Frutica. Este domingo un Audi Q3, una Toyota RAV4 híbrida, 500 millones, 3 PC Gamers y un Kia Sportage. Pedí CNT, sé por Emoy. Vení a Bristol porque llegaron los Reyes Magos. Bicicletas, piscinas, PlayStation, tablets, celulares y mucho más. Recordá que con tu compra estás participando de sorteos todos los días de millones en efectivo. Compras gratis y en febrero un increíble Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro. Llámanos al 519-4000. Escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La historia de Luis Suárez tiene 35 años. Sí, 35. Nacional de Uruguay 2005-2006 estuvo poco tiempo. Sí, ahí fue compañero de Mono Brites y de Ignacio Paniagua, por ejemplo, paraguayos que estaban en el Nacional de Uruguay. No sé si sigue jugando porque él estaba... El otro jugador. Ignacio Paniagua ya se retiró, su hijo estaba en inferiores de Cerro. Ignacio era el lateral derecho, aquel de Tacuarí. Habían jugado juntos en... Se emocionó ayer Suárez con el estadio lleno. Nacional, sí, en el Vasco, sí estaba viendo. Sus hijas. El 2006-2007 fue al Groningen, así se pronuncia, de Países Bajos. Sí. 2007-2011 al Ajax, Países Bajos, que es Holanda, ¿verdad? Sí. En el 2010-2014 fue al Liverpool de Inglaterra. Después fue al Barcelona, 2014 hasta el 20. Del 20-22 Atlético Madrid, Nacional de Uruguay, porque comenzó ahí. Selección uruguaya estuvo en la Copa del Mundo y ahora Vasco. Una rica historia. Gremio. Perdón, Gremio. Estamos hablando de una riquísima historia. Sí, totalmente. Que ascendió Gremio a primera. Va a ser compañero de Matías Villasanti. Así es, de vuelta compañero paraguayo. Volviendo a la pregunta anterior, Jorge Monobrita estuvo jugando en Benjamín Acebal. Sí, en el 2022, no sé si va a seguir ahora, pero estuvo jugando. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. El resto nadie lo hará mejor que vos. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Te invitamos a conocer Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. Bueno, y ya después vendrá la serie de amistosos de los equipos para el campeonato de primera. A partir de la próxima semana comienzan los equipos entre el 9, 10, Hoy dijo 11. Norman Riede, nos dijo esta mañana, Víctor, ¿verdad? Sí, va a jugar ante Ameliano un partido y ante Luqueño, el otro que están viendo. Y ahí habría un tercero más. Esos dos rivales nos Y después ya arranca el campeonato el 27. Y a partir del 11 también, porque varios equipos juegan, por ejemplo, Luqueño y Guaraní juegan el 11 de enero en Encarnación. Norman Riede. Los trabajos, contanos, con Lucas Barrio incluido, Norman. Arrancamos la pretemporada el lunes. Lucas vino ese lunes, llegó a las 6 de la tarde, vino manejando desde la Argentina y a las 8 ya estaba cenando con los muchachos. Y el martes oficialmente a las 10 de la mañana arrancamos los trabajos de pretemporada. Están todos los muchachos preparándose. Bueno, quiere decir que se cerró, ya no hay contrataciones más. Tenemos una necesidad todavía que no es una necesidad urgente de un central o lateral por izquierda. Repito, no es urgente, pero si llega a aparecer una oportunidad la analizaremos. Pero por el momento estamos listos. Pedro del Valle viene de Libertad Préstamo. Así mismo. Pedro del Valle. Sí, señor. ¿Él ya está acoplado al grupo? Sí, ya está acoplado, está entrenando con nosotros. Bueno, ¿y los amistosos? ¿Primer amistoso contra quién? ¿Cuándo y dónde? El primer amistoso es el 11 contra los amigos de Ameliano y el 15 estamos cerrando contra los amigos de Luqueño. ¿Contra quién? ¿Luqueño? Luqueño.
serán 3 o 4 amistosos antes del comienzo del campeonato o más, Norman. Y yo creo que 3, nos llegamos a 4. Vamos a hacer el intento, pero 3 es lo seguro. Bueno, gracias, Norman, muy amable, gracias. A la hora, señor, un abrazo, buen día. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Pinturas Corona te da mejor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona, en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubre a solo 2 manos. Barta, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Así escuchábamos lo que decía Norman Riera hablando de los amistosos que se vienen ante Ameliano el 11 y ante Luqueño, así como están las cosas el día 15. También confirmaba, en este caso ratificaba lo que ya nos decía días pasados Rubén Ditores, que Pedro del Valle se suma al Sportivo Trinidense a préstamo de Libertad. Habrán escuchado, perdón, Darío, a Pablo da Silva. Él no está de acuerdo con las duras críticas de jugadores de la selección, ¿verdad? Sí, así y es. tomamos Que estuvieron en los procesos recados, anteriores. los recados necesarios para no crear conflicto. Fue muy claro. Él no está de acuerdo, dijo, en los que... ¿Cómo que dijo? Usó un término. Porque hay exjugadores que matan a la selección. Sí. Que él acepta las críticas, pero que... Él no comparte opiniones muy crueles con jugadores de la selección nacional. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica o urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria asegura su inversión. Cada vez falta menos para llevarte el camionazo de Electrovan. Recordá que comprando productos de las marcas Speed, Quick, Wonk o Atlas estás generando cupones electrónicos. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o ingresá a electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Juan, Olimpia Luqueño es el primer partido. Estás más sobresaliendo y no le dan bola a Libertad Guaraní. Cuidado con este partido. Sí, primera fecha, un cruce importante últimamente. Un cruce interesante entre los dos. Y hay una rivalidad ahí, Sí. Se dio una rivalidad hace 10 años. ¿Libertad va a tener la baja de Gómez? Que va a estar en el Sudamericano. Sí, y Guaraní la de Segovia. Y la de Guaraní la de y Segovia. Leonardo Rolón, porque yo creo que va a tener varias chances Rolón. Deja la 35, el número 35, Lorenzo Melgarejo va a usar la número 10, que deja Iván Franco. Iván Franco viajó hoy a Houston. Esta mañana. Se fue a Houston, compañero de Ferreira en el fútbol norteamericano. Hace el Tour Verano PY, entra a las redes sociales de Erimark y descubrir los lugares hermosos para pasar estas vacaciones. Pero antes pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para viajar seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Difícil la charla con Luis Cáceres, presidente guaireña. Se borró, ¿verdad? No habla más como antes. No. El doctor habla más Mauro, directivo Mauro. Y no habla más Cáceres, veo. Sí. Y la aclaración que hacía el propio jugador Ariel Núñez, que él pidió permiso para ir al doctor y volvió a Uy, que no es que volvió para Nacional. Eso también le decía a la producción. Pidió permiso especial. Él pidió permiso especial y que Mauro, el directivo, entendió mal. Cuando habló con el directivo es por una situación de salud. Ariel Núñez. ¿No va a Nacional? No dejó el club, no. Ahora se reintegró otra vez. Avisó a la producción que se reintegra nuevamente a Uy, que él pidió por una situación familiar que iba al sanatorio así mismo y ahora se reintegró a Uy. Puede que en las semanas se dé su salida, pero él está volviendo a los entrenamientos de Uy en la pretemporada con Guaireña. No es que fue al Nacional, y esa aclaración también le hacía hace minutos en privado a la producción. Dice Carlos Gaona, ¿no le gusta la palabra fracaso por la selección nacional? Sí, porque fracaso según él es para alguien que no lo intentó. Pero fracasó, pero es su opinión. Claro. Es su opinión. Se respeta, ¿verdad? Pero si no llega, se intenta y no llega, claro. Fracasé, pero intenté. Pero tiene un mensaje y se respeta lo de Pablo Daza. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita. Potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. ¿Cómo hacer para hablar con Kevin Pereira? ¿Dónde está la hora? Y ellos están concentrados ya, practican a doble turno, 6:30 de la mañana. Y se puede hablar con él. Mañana hablan dos en conferencia de prensa. Vamos a hacerlo. Ariel Gamarra
y Digno y Diego González, ¿verdad? Sí, son los tres de afuera. Los tres de afuera, sí. En la selección sub-20. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, corta césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Mañana, ¿qué tenemos para regalar, niño? Mañana de Wilmar tendremos, aquí tengo, señor, exactamente, estar atentos. Son equipos de audio allí para la gente de Wilmar. Aquí tengo el mensajito. Espectacular está. Unos auriculares para aquellos que salen a correr, para el Walkman correspondiente, y hoy está de moda para llevar a la playa, donde se... Muy bien. Igualmente un parlante portátil, parlantecito mañana, portátil. Dos regalos son. Dos regalos por Reyes. A Wilmer, muchísimas gracias. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Algodonal, frente al mercado de Abasto, o llama al 619-0000 para agendar tu cita. Mañana habla Bobadilla, ya estamos con Fernandito Ortiz combinando recién, y con dos jugadores de la selección sub-20. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Eligio Ayala, teléfono 319-0000. Salud Protegida, disfrute más la vida. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Si bien Matías Almeida está practicando ya en Trinidense, pero Olimpia todavía no le firmó el préstamo. Y hay una preocupación por parte del propio Matías, porque Olimpia todavía no le firmó el préstamo. Sí le dijo anda a practicar ya, pero todavía el pase o la operación no está plenamente realizada. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. 12:35. Aprovecha los 3 días de mega descuentos en Punto Farma. Hoy jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de enero tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Te esperamos en cualquiera de nuestros 500 puntos del país, o realiza tus compras desde la web www.farma.com.py o llama al delivery 6161-000, mega descuentos en Punto Farma. Está Tobías Arévalo. Va Rafaela. ¿Cómo te va, Tobías? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a la audiencia. ¿Todo bien? ¿Usted qué tal? Bien, nos contaron lo tuyo, Tobías. ¿Cómo fuiste? A ver, Atlético Rafaela en el fútbol argentino. Contanos, Tobías. Sí, así mismo. Gracias a Dios ayer tuve la oportunidad de firmar mi vínculo acá con la institución y estoy muy agradecido también con ellos. No, se me dio que yo había venido a probar en enero del año pasado. Vine libre de Deportivo Santaní, vine a probarme acá y estuve unas 2 semanas de prueba y quedé, y luego me hicieron un contrato, un vínculo, y justo también se dio la oportunidad de que Crucero del Norte estaba interesado en mí, y ahí fui a préstamo a jugar el Federal el año pasado. Pinti Álvarez estuvo ahí. Sí, estuve compartiendo con Pinti y 3 paraguayos más también ahí. ¿Y los otros 3 quiénes son? Los otros eran Ale Garay, después Omar Fernández, y el otro era Patricio González, que era ahí de Encarnación. ¿Y qué despierta en vos el fútbol argentino, Atlético Rafaela, para ir creciendo en la Argentina futbolísticamente, Tobías? Sí, así mismo, creo que es un paso muy importante. Acá en el fútbol argentino sabemos que tiene otra vidriera, ¿verdad? El fútbol argentino es muy valorado fuera, también en Europa se ve mucho el fútbol argentino, y creo que es un paso que todo futbolista también quiere dar, ¿verdad? Salir de su país y ir a conocer otro país, otra cultura. Creo que es muy importante para un futbolista. Todavía tu técnico va a ser Medrán, ¿verdad? Aquel que fuera arquero de Cerro en su momento, Ezequiel Medrán. Sí, Ezequiel Medrán, que también lo conozco porque él estuvo en Central Norte, que jugó el Federal A contra Crucero del Norte la temporada pasada. De ahí ya le había ubicado, y justo agarró también Atlético, creo que a finales del año pasado. Y sí, él fue el jugador de Cerro Porteño, conoce mucho la cultura allá de Paraguay. Siempre me pregunta por la chipa guazú, sopa,
tiene varios amigos allá en Paraguay, me dice siempre. Tobías, ¿y cómo fue para que llegues a Rafaela? ¿A través de quién el vínculo, el primer contacto? Tu pase tengo entendido que sigue siendo de Santaní en un porcentaje, ¿verdad? No. Yo había salido libre del Deportivo Santaní. Fue así que conocí, ¿verdad?, a mi representante, que me vieron la oportunidad de ir a mostrarme por el fútbol argentino. Estuve recorriendo, ¿verdad?, varios lugares mostrándome y justo tocó, ¿verdad? Tuve la oportunidad de ir a Atlético Rafaela, vine acá a mostrarme un poco y gracias a Dios se pudo dar también. ¿Por cuánto tiempo es el contrato, Tobías? Firmé hasta diciembre de 2024. Diciembre de 2024. 2 años sería. Sí, un buen contrato, entonces Sí. la posibilidad de jugar en Atlético Rafaela. Para cerrar, Tobías, ahí estuvo, ahora es gerente de Nacional, hizo historia ahí en Atlético Rafaela, Carlos Bonet. Vas a escuchar mucho de él en Atlético Rafaela, Tobías. Sí, desde el primer día que llegué ya me preguntaron por Carlos Bonet. Sí, Carlito Bonet también pasó por acá, Teodoro Paredes, el central. Pero la gente sí, vos sabés que acá le quieren mucho a Carlos Bonet, siempre se recuerda muy bien de él acá. Quiere decir que cuando llegaste ya te dijeron Carlos Bonet a Rafaela. Sí, yo llegué acá y ya me dijeron acá jugó Carlos Bonet, le queremos mucho, una gran persona y un jugadorazo. Siempre desde el primer momento me dijeron eso. Claro, yo te estoy repitiendo su nombre, le dirán a Carlos Bonet si no está escuchando los buenos recuerdos que dejó Carlos Bonet en la Atlético Rafaela. Hoy es gerente del Club Nacional. Así que Tobías, lo mejor para vos, Tobías Arevalo, que sea con éxito. Muchísimas gracias, Arturo. También a la audiencia, agradecerle por este tiempo y nada, esperemos que estemos en contacto nuevamente y que sea de la mejor manera también. Gracias, Tobías Arévalos en Fútbol a lo Grande. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. 12:40. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda a Rapidoc. Ginecología, obstetricia, medicina familiar y muchas otras especializaciones más. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc, Clínicas Médicas. 12:41. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas de Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas de 299.000 guaraníes, mínimos requisitos con todos los servicios y cuenta con un clubhouse para disfrutar en familia. Contactanos al 0993 384363 o al 021-338-1199. Crecer Inmobiliaria. Estamos con Kevin Pereira en Talleres de Córdoba, salida inicial futbolística en Capiatá. ¿Cómo te va, Kevin Pereira? Hola, muy bien, ¿y vos? Bien, Kevin, bien. Esperando ya el Sudamericano de Colombia Sub-20, Kevin, contanos. Sí, estamos con ansia de poder estar ahí, poder disfrutar el primer partido, todos los partidos que se vienen. Estamos ansiosos y bueno, que llegue el gran día. Que llegue el gran día. Contanos la Sub-20, la misma base, la de Bobadilla, Salvio Ovelar, que nos va a estar en la presencia paraguaya en el Sudamericano de Colombia Sub-20, Kevin. Sí, el equipo está muy bien, hicimos una buena pretemporada, cada vez está más unido, está más fuerte. Después lo de suelo tenido, entramos más en confianza y el equipo está con ansia, como dije recién, y cada vez más unido y esperando el gran día, como te dije recién. Kevin, la dificultad del grupo habrá sido tema de conversación entre ustedes, porque qué mala suerte realmente nos suele pasar con frecuencia que Brasil, Argentina y el equipo local caigan en el mismo grupo. Es cierto, para llegar al Mundial hay que ganarle a todos los rivales, pero hubiese sido preferible otra zona de entrada, Kevin. Yo creo que este grupo está muy bien porque están los grandes equipos, porque creo que si hacemos bien esta zona, después van a venir accesibles. Creo que no hay ni un equipo ni un país accesible, pero creo que si pasamos esta ronda vamos a estar con todo para el hexagonal, que va a ser un poco difícil, pero yo confío en cada uno de mis compañeros que vamos a ir al Mundial. Sí, aparte hay una buena generación con mucha calidad, hablo de los jugadores, piezas ofensivas importantes, un equipo dinámico,
que se mostró bien en Odesur, es cierto, otra competencia porque muchos jugadores estuvieron ausentes, no vino Brasil, pero lógicamente es un parámetro importante como para ir midiendo la fuerza. Sí, impresionante la calidad de jugadores que tenemos día a día, están demostrando ahí lo que son. El profe armó un buen grupo y creo que estamos para pelear ahí para ir al Mundial. Kevin, en tu caso vos tuviste que pedir un permiso especial, conversar con los dirigentes de Talleres para que te liberen, atendiendo que fecha FIFA, o no hubo ningún inconveniente. No, creo que no hubo ningún inconveniente. De lo de Sur ya habían hablado para pedir permiso después de haber obtenido la medalla de oro. Creo que no hubo ningún inconveniente. Te envía muchos saludos tu tío Diego Cándida, Kevin. Sí, yo también le mando un fuerte abrazo. Está escuchando, él te vio jugar de entrada, te elogiaba, dice, está andando muy bien, Kevin. Sí, también le mando un fuerte abrazo a Diego Cándida. Bueno, chao Kevin, gracias por tu tiempo. Dale, abrazo. Igualmente a vos, Kevin Pereira. Cuando los niños duermen bien, los Reyes Magos saben que es gracias a Super Espuma. Regala a tus hijos un descanso mágico con un descuento de 35% en nuestros somiar infantiles Pop Team, Pop Kids, Super Teen y Super Kids. Consulta los colores disponibles visitando ya mismo las sucursales o llama al 0974 20 20 25 y renova tu descanso para disfrutar de una nueva forma de vivir. Super Espuma, viví más despierto. Peculiaridad tiene la sub-20, 7 de Olimpia, 5 de Guaraní, 4 de Cerro, 4 de Libertad, ninguno otro club de primera. Así. Y lo que da Cerro, Olimpia, Libertad, Guaraní, sí, los que y después lo que están en el exterior. Inferiores, los que siempre pelean los títulos. ¿Y quién es campeón en la categoría menores? Y ahora fue Cerro en la sub-20, campeón absoluto. ¿Y después? El primer torneo Abajo, había ganado Olimpia. Uno y uno abajo. Y en una categoría salió campeón Sol, en la sub-16. Después vamos a revisar aquí todos los campeones. En breve vamos a tener... Bueno, llegó a Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre. En todo lugar tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Yendo a lo más reciente, Clausura 2022. El campeón fue Cerro Porteño con 51 puntos, el vicecampeón fue Guaraní. En la sub-18, el campeón fue Libertad con 47 puntos, vicecampeón fue Cerro Porteño con 46 puntos. En la sub-17, el campeón fue Libertad y el vicecampeón fue Cerro Porteño. Estamos hablando de Clausura 2022. En la sub-16, Sol América fue campeón con 52 puntos, vicecampeón Cerro Porteño con 50 puntos. En la sub-15, Libertad con 57 puntos fue el campeón y el vicecampeón fue Olimpia. Y en la sub-14, Cerro Porteño con 58 puntos fue el campeón y el vicecampeón fue Tacuarembó con 48 puntos. Clausura 2022, lo más reciente. Energy te invita a conocer su nueva estación de servicio ubicada sobre 25 de mayo y Acacarayá. Seguinos en redes sociales como Energy PY en Instagram y Energy Paraguay en Facebook. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Juan Pablo. ¿No está, Juan? ¿Cómo anda, Arturo? ¿Todo bien? Feliz año. Igualmente para vos, con Juan Pablo Pumpido. ¿Estás radicado en el país, Juan Pablo? Sí, ahora estoy en Santa Fe, pero el 20 de enero aproximadamente ya nos volvemos con la familia para allá. ¿Y tu futuro cuál es, Juan Pablo Pumpido? No lo sé, por ahora disfrutar acá de familia amigo en Argentina y bueno, después volver a Paraguay, que arranca el colegio de los chicos y esperar a ver qué puede llegar a surgir en lo laboral. Claro, ya pasó lo de Ameliano, ya habíamos hablado con Elton Melgarejo. Es una etapa cumplida de tu parte, salvaron la categoría, pero quedó el gran afecto en Ameliano, Juan Pablo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es una relación muy fuerte en corto tiempo, desde todo punto de vista, desde lo logrado, de lo afectivo. Estamos en diálogo constante con Héctor, con el vicepresidente. La verdad que quedó una relación que va a ser de por vida seguramente por lo conseguido y por lo humano. Claro, y con un plantel renovado, el de Ameliano. Sí, renovó bastante, ahí estuve viendo
obviamente que uno sigue todos los clubes en los que estuvo y lee las noticias de allá, y un plantel que mantuvo bastante la base y se sumó mucha gente de buenas condiciones, así que ojalá que le vaya muy bien. Y Juan Pablo, en cuanto hace la conducción técnica de tu parte, ¿te gustaría más Paraguay, Argentina? A ver, en eso estás diciendo, tranquilo no, por ahora. Sí, tranquilo. Obviamente que uno encontró en Paraguay un lugar hermoso para vivir. La familia está muy contenta. Yo estoy muy contento. Los 2 pasos que tuvimos deportivos en Paraguay fueron muy buenos. Pero bueno, uno en el fútbol nunca sabe hacia dónde la pelota te va a llevar. Así que siempre abierto a diferentes posibilidades, tanto en Paraguay como en otro país. Claro, hablamos acá de Solamérica Meliano. Así mismo, las 2 etapas que tuve ahí. Y si tuviese que elegir un partido, ¿dónde irías en la apertura? ¿Vas a ir a ver el partido entre Cerro y Ameliano o no? Sí, voy a ir a las canchas como lo hice siempre, en el tiempo que estuve sin club ahí en Paraguay, y he ido 2 o 3 partidos por fin de semana, porque es mi trabajo, es lo que amo. Uno aprende mirando, así que seguiré yendo y seguramente estaré en la tribuna el 25 para ver la Supercopa Olimpia Meliano. Ah, tenés razón, me corregiste. Ameliano Olimpia el 25. Claro, Cerro Ameliano es la primera fecha. Sí, señor, y Olimpia Ameliano Supercopa. Vos estás hablando del 25, primer partido oficial del campeonato. Así mismo, yo me vuelvo unos días antes del 25, así que seguramente estaré en la cancha para ver la Supercopa. Claro, no, el campeonato de apertura y clausura. Estamos hablando del primer partido oficial de la temporada del 25. Juan Pablo, feliz retorno, saludos a la familia, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Arturo, saludos a todos ahí, que sea un gran año el 2023. Juan Pablo cumplido, ¿cierto? El 25. El primer partido de la temporada. Sí, señor. Control te invita a celebrar de la mejor manera. Geles para masajes, lubricantes, preservativos con efecto calor, frío, retardante y mucho más. Control Love Fast You Are. Olvídate de los materiales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevo. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, sellá, repará y protege. Asesorate al 289-6000. Encontrá los productos Sika y Natec en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sika queda bien. 1251. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Pero no, entonces lo de Olimpia lateral izquierdo no es. No. Costa no. Acá dice que no. No, pues este es el de. Sí, no es. Lo descartamos. ¿Y hasta ahora? Sí. ¿Y cómo dijo el...? Y ya el otro día también nos descartaron lo de Blanco, Lautaro Blanco, que era el otro que venía sonando, que hace poco... Cuando le envió el mensaje en privado. En privado, cuando le preguntó, le dijo que él no era. Blanco. Sí, tengo otro más acá. En horario de elección. Entonces no... ¿Y cómo surge la información? ¿Quién ofrece? Y alguien está tirando, o generalmente tiran los propios representantes como para inflar, bajar, mover. Pero y la última charla con Balota, que podemos siempre actualizar, nos decía el lateral uruguayo, puede que hasta ahora ya esté encaminado. Pero Balota está tomando, ahora tiene medio, él elige, él nos atiende a nosotros. Pero puede hoy tiene su día. Y que le llame, tiene su día, yo le llamé ni la hora. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye la Costa SRL. 1252. El machetazo ahora se llama el Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Este es el monto. Decirle para tu, este es lo que usted maneja, pero dice que no. Ya está para acá. Te voy a mostrarlo. Okay, sí. No quiero porque vos sos chusma, toma. No puedo lo mostrarte, pero lo que le hiciste al niño no. En la puta vida. El niño me mostró. Voy a tapar esto.
Con Visión Banco, el sueño de la casa propia está cada vez más cerca de lo que imaginás, porque podés tenerlo a sola firma y con requisitos súper accesibles. Escribinos al WhatsApp 414-3000 y comenzá a vivir tu sueño. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, ayudas a reciclar y así juntos cuidamos el medio ambiente y además te ahorrás 1000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín, retorná la buena onda. ¿Qué pasa, Gustavito? Tía, esta es la cantidad que surgió ayer. El número. ¿Qué es lo que quiere? Si va a Olimpia. Ah, ahí está. Este. Yo pensé que era más. Yo también ayer. Sí, yo también pensé que era pero más. Eso es por un lado. Pero igual es mucho. Claro, igual es mucho. Igual es mucho. A través de un intermediario. Si ahora está en plan de estar jugador libre, entonces como que no puede exigir mucho. Pero igual venía de un salario alto. Viene en baja futbolística. Porque si tantos nombres da y no cierra aquí, no cierra allá y hay 4 o 5 interesados, viene libre goyaniense porque cuando tenés algo, cerrá, ya está. Claro, presentado. y te convence y ya está. Y hoy está ahí que sí, que no, da vuelta, entonces viene en baja, igual sigue siendo un sueldo bastante alto. Bueno, esto es lo que ayer se manejó. Sí. Yo tengo quien me dijo. Sí. A vos te iba a decir, no le iba a decir a él, porque él está entendiendo lío. Y ¿quién me dijo? Y usted le conoce muy bien lo que me dijo. Muy bien. Le conoce. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-1. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. No me equivoqué acá, Víctor, ya la botiste esta mañana, porque dos nombres hacen árbitro, VAR y campo. De lo que son Carlos Porbenítez, Mario Díaz de... Lo que no están en campo son Fernando López y Ulises Merele. Sí. Solamente al VAR. Lo que tienen dualidad, campo y VAR, son Carlos Porbenítez, Mario Díaz de Guevar, FIFA. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2, a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas con una dimensión de 360 metros cuadrados hasta 500 metros cuadrados. Cuotas desde 400.000 guaraníes sin reajuste y de posesión inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Estupiñán es lateral izquierdo? Sí. Quédate ahí. ¿Ese dónde juega? ¿Jugó en Ecuador? ¿En dónde? En Ecuador, no sé. Bueno, el otro se llama Caicedo. Moisés Caicedo. ¿Y el otro? Brian Sarmiento. El otro es Jeremy Sarmiento. Jeremy Sarmiento nació en Inglaterra. Sí, nació en Inglaterra. Su mamá creo que es española y su papá ecuatoriano. Y cuando le dijeron a él para jugar en Inglaterra, dijo no. Voy a jugar en mi selección ecuatoriana. Los tres son figuras, ¿verdad? En el Brighton. Sí. Sarmiento en realidad es más de alternancia, no es titular. Los otros dos sí. Porque hay un gran seguimiento que le están haciendo ahora a los tres. Y no sé si es por la situación propia, que son ecuatorianos, que no tienen la trascendencia futbolística de otros países. Pero Sarmiento pudo haber jugado en la selección de Inglaterra y dijo no, prefirió Ecuador. Sí, él nació en España. Sus padres son ecuatorianos y podía jugar en Inglaterra porque hizo ahí todas las inferiores. Esa es la triple posibilidad. Porque le ofrecieron y él dijo no. Exactamente. Y él debutó acá en Paraguay, en Ciudad del Este. Fue su primer partido con la camiseta de Ecuador. ¿Qué puesto Sarmiento? Es volante por fuera media punta. Y Estupiñán es el mejor, el más sobresale. Sí. Él había jugado en Villarreal incluso. ¿Y el tercero? Y Moisés Caicedo él estaba en Independiente del Valle, si mal no recuerdo. Sí. Y luego hizo un paso, creo que estuvo a préstamo en Bélgica, en una liga menor antes de ir a Europa. Voy a buscar sus datos. Jugó muy bien en la Copa del Mundo. Y la temporada pasada en Brighton ya fue una novedad importante. Estuvo en el Beershot, a préstamo ya comprado por Brighton. Él fue directo de Independiente del Valle al Brighton. Y él me parece que estaba en aquel plantel que ganó aquí la Sudamericana. Sí, estuvo. ¿Que le ganó acá al Colón? Campeón en el 2019 por la Copa Sudamericana. Y campeón de la Libertadores Sub-20 igualmente con Independiente. No era titular en aquel equipo, pero sí estaba en el plantel que jugó aquí la 3 ecuatorianos, un argentino y un paraguayo. 5 latinoamericanos. Pero lo que digo es que por tradición futbolera Ecuador no estaba y Ecuador está. Ecuador fue a su primer mundial, ¿sabes lo que estoy equivocado? En el 90. Fíjate, pues.
El Ecuador no tiene la tradición futbolera que tiene Paraguay. Ecuador fue en su primer mundial 2002. Y bueno, más a mi favor, 90 fue Colombia, que volvía a Colombia. Y si vos te imaginas, tiene 4 mundiales consecutivos. Y el primero fue 4 o 5 mundiales, no es consecutivo, en Copas del Mundo Ecuador. Y tiene estos jugadores, el mercado ecuatoriano es fantástico. Creció. 2002, 2006, 2014 y ahora en el 2020. 4 mundiales tiene. 2010 el que no estuvo. Y bueno, tiene 3 jugadores en el Brighton. Sí. El crecimiento ecuatoriano es increíble. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Claro, Colombia fue el que reaparecía en el 90. ¿Así es? Sí, Colombia jugó 90, 94, 98. Colombia se en le el cortó 90. 2002. Para la previa, el After Office, para el chef que llevas dentro, para el cumple de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinando con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. Es decir, de Inglaterra 66 al 90 Colombia, veo. Cuando perdía con Rusia 4-0, le empató 4-4. Con Rusia, con la Unión Soviética, estaba perdiendo 4-0 Colombia y termina 4-4 y creo que hay un vacío mundialista de Colombia desde el 66 al 90 que vuelve. 62 puede ser. Sí, brillante. 62 y luego en 90, 94. Ahí 90. En el ojo. ¿Cuánto tiempo pasaron del 62 al 90? 28 años. 28 años después. Había uno de sus partidos memorables, fue Unión Soviética-Colombia. 4-4, perdía Colombia 4-0. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar, ¿sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. 11.59. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultá llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Así es, Héctor Rivero, pero lo que le digo, Héctor, es que Unión Soviética en Chile le estaba ganando 4-0 a Colombia. El público ya se iba a la cancha, ya la goleada estaba hecha. Fíjate un poco, Héctor Rivero, y el partido terminó 4-4. Salvo que esté equivocado, vamos a buscar. 4-0 estaba ganando la Unión Soviética. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Dice Héctor Rivero, gol olímpico de Marcos Col de Colombia. Queremos ayudar a los Reyes Magos y por eso tenemos estos beneficios en jugueterías, grandes tiendas y tiendas de electrónica del país. Pagando con tus tarjetas de crédito Bancoop, tenés 20% de ahorro más 5% pagando con código QR. Además, acumulás puntos. Descarga la app de Bancoop móvil desde tu Play Store o App Store. Fácil de usar, rápido y cómodo. Conoce más sobre esta y otras ventajas en www.bancoop.com.py. El periodista Marcelo Merizalde, del diario Libero de Perú, dice: Marcelo Moreno Martins, atacante de la selección boliviana, hoy día en Cerro Porteño, se encuentra en el radar de Cienciano, que tiene nuevo propietario, nueva comisión directiva, y Cienciano se quiere equipar. Pero eso ya... Pero sí, pero se conocía el eso, representante... ¿o no era él? Alianza Lima. Alianza Lima. Ahora es el Cienciano de Perú. Pero va a jugar Copa Sudamericana Cienciano. Sí, desde las esferas de la familia de Marcelo Moreno Martín le dijeron no. Estamos muy cómodos en Paraguay. Aparte, y no se dijo mueve. Él en Bolivia: quiero terminar mi contrato en Cerro. Él ya anticipó que no se quiere salir del Cerro. El problema es que Fernando Fernández va a arrancar de titular. ¿O no va a arrancar el titular, Víctor? Yo creo que sí. ¿Vos? Para mí arranca. No, Marcelo Moreno. Parece que no entiende. ¿Quién arranca ahora vos? Y para mí, Fernández. Pero para mí Moreno Martins. Aclarado. No, para vos, Moreno, el titular. Moreno. ¿Cómo? Moreno para mí. No es cómo comienza, cómo termina. Para mí, Moreno, el comienzo no veo. Hoy estaba muy bloqueado. ¿Cómo termina? Termina Moreno Martins haciendo gol y con titularidad. Así va a terminar la película. ¿Cómo arranca? Va a terminar. La cuestión es cómo termina. Claro, yo veo el final de la película, no el comienzo. Muy bien. Primer y único gol olímpico mundiales, dice Héctor Rivero. Muy bien, Héctor. El gol de Col de Colombia. La Agrícola S.A. de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuté y San Cristóbal. La Agrícola S.A. de Seguros Generales. 13-2. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, de Opusupé, Quitadol. ¿Vos le conocés a Gabriela Arce? ¿Le conocen? No. Le conocen a
Ella es árbitro de campo. Árbitro de campo, para árbitro fútbol principal. Sí, está bien, pero la única. No, está Elena... Angelina Rodas. Y hay Elena Cantero, si mal no recuerdo. No, Zulma Quiñones. Sí, Zulma... Y Elena Cantero. 4 ahí. Sí, la única que cobra entre hombres ahí es Zulma. Después las otras están en el fútbol femenino. Y eso pues yo le hubiera preguntado a Ever Aquino, ¿por qué no me dijiste? Pero en realidad eso ya depende de Ever, si él quiere darle la oportunidad. Ahí quedamos más completos. Solo que hasta ahora Zulma es la única. Y para torneos internacionales, las 4 generalmente, las 2 que estaban era para torneo femenino. Hay asistencia de campo y está Nancy Fernández. Nancy y Nadia Weiler son y las Liz que cobran Fleitas, entre varones. Que es nueva. Lorena Miranda, que es nueva. Y Nadia Weiler. Ella hizo algunos partidos de varones. Sí, como línea. Línea número 2. Pero hija del Weiler, que en su momento fue árbitro. Sí, la hija. William Weiler, sí, que fue árbitro. Solo que ahí hay que ver, porque en realidad Conmebol tampoco cierra las puertas a las mujeres entre los hombres, pero las paraguayas hasta aquí solamente cobraron torneo femenino, no todavía... Bueno, hago la aclaración, estaba ganando Unión Soviética Colombia 3-1. Ivanov, Chielnesco, Ivanov otra vez, Valentín, el primero 2 goles. Después descuenta ceros. Después Podenelnik pone el 4º gol y después vino el gol sucesivo de Colombia. Yo dije 4-0, era 3-0. Y después entran Marco Col, Antonio Rada y Klinger. Marino Klinger. Y para Klinger se desvían paredes por este derecho de Almeida. En Guayaquil o Quito. ¿Eliminatoria de qué año fue? Para eliminatoria para el Mundial del Klinger contra el poste derecho de Almeida, gana Ecuador 1-0. Ese era para no. ¿Cuándo Mundial de cuando Osvaldo Domínguez asume la Colombia, Klinger. Sí, Klinger. El mismo apellido tiene Klinger. El mismo apellido. Klinger. No, pero hablo de Klinger, nomás el ecuatoriano. Eliminatoria en Ecuador, gana Ecuador a Paraguay 1-0. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 10 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa al sorteo de fabulosos electrodomésticos. Consulta las bases y condiciones en nuestras redes sociales. EMSA Inmobiliaria. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Sí, era para el Mundial de España. Contra el poste derecho. La pelota se desvía en Paredes. Roberto Paredes. Y se le mete contra el poste derecho de Almeida. Vos no tenés el gol, Gustavito. Que gana Ecuador 1-0. Klinger. Orly Klinger. El que le hace el disparo al gol. Almeida contra... 1-0. Ahí está. ¿Dónde está Guayaquil, lo quitó? Ahí está el video. Fíjate por si fue así como yo recuerdo. La pelota se mete fuera del área, creo que le pega, y se mete al poste derecho de Almeida. Ecuador 1, Paraguay 0, España 82. Ese. Se jugó en Quito. Guayaquil, no me acuerdo. ¿Dónde jugaron ese partido? Así hemos estado toda la tarde. ¿No tenés el gol ahí? Es que un video largo. Contra el poste derecho se le mete a Almeida. Como que se desvía. Paraguay está la foto del equipo que formó. Ahí va. Ahí contra el palo derecho, pegado al palo de Almeida. ¿Qué tal mi memoria? Se queda un rebote en el área y ahí el remate. ¿Y qué tal mi memoria? Así mismo. Te agradezco mucho, listo, valemos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana a ingresar a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. ¿Cómo se la mitad? ¿Y cómo no estuvo ahí? Nunca estuve en el Atahualpa. Bueno, yo estuve ahí, estuvimos pegados al campo, muy cerca del campo de juego. Perfil bajo. ¿Cómo? Perfil bajo. ¿Y qué es lo que yo digo? Perfil bajo, Arturo, ya te va. Bueno, listo. El gran pollo de Pechugón con termómetro automático que indica la temperatura final para estar en su punto. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. El mismo vos tenés Klinger, tenés vos, que me llevó Torrivel, el mismo. Paraguay jugó ese día con... No está ordenado, pero los jugadores que... Yo te voy a decir, si me permitís, dale uno por uno. Por favor. Fácil triunfo de Paraguay ante Ecuador. Almeida en el arco. Sí. Alicio Solalinde. Sí. Juan Torales, Gustavo Benítez. Solalinde y Torales son los laterales. Sí. Roberto Paredes. Central. Ahí la pelota se desvía ligeramente en él si buscas. Después. Roberto Paredes, nos quedamos ahí. Flaminio Sosa. Central.
Evaristo Isasi, puntero derecho. Julio César Romero. Considerado en su momento el mejor puntero derecho de América, Evaristo Isasi. Magnífico, ¿verdad? ¿Cómo? Magnífico, ¿verdad? Magnífico, Evaristo Isasi cuando jugaba en Olimpia, el mejor puntero derecho de América. Después. Julio César Romero. Y 10. Aldo Florentín. Hablo de volante central. Carlos Diarte. 9. Y Osvaldo Aquino. Y extremo a la izquierda Mentiroso. La misma. Los Reyes Magos compran en Wilmar SRL, horario especial hoy jueves 5 de enero hasta las 22:30 horas. Casa Central Eusebio Yala, casi RI 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lámbare, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Acá ganó Paraguay 3-1. Se jugó en Guayaquil. En Guayaquil, fue estadio modelo de Guayaquil. Reportan los medios, 50.000 personas presentes aquel día. Victoria 1-0. 4 del segundo partido, Klinger. El partido fue muy igualado. Ecuador atacó más, dice el artículo. Paraguay reforzado con el Bético Diarte. Bueno, eso tiene que ver con las eliminatorias. Sí. Para España 82. Estoy en terapia. ¿Cómo? Estoy en terapia. ¿Por qué, Angelito? Terapia intensiva. ¿Qué pasó, Angelito? Que recién estoy despertando. A esta hora, veo. Y no es que la noche a vos no te gustaba y eso. No, antes me gustaba la noche, ahora me gusta el día nomás. Ah, brillante, Angelito. Yo soy señor, tengo 45 años ya tengo. Antes bien. yo el fútbol no me cuidaba y ahora que me cuido. Perfecto. Antes soy guay, soy. ¿Guay? Tranquilo, Angelito. Ferro Parecea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando La Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Hoy no fue al Mundial por el gol del Pato Yáñez, acá de contra. Arco Norte del estadio, fíjate vos. Ganó Chile 1-0. Y Paraguay quedó fuera de la Copa. Dios mío, ¿cómo lo que gusta esto? Porque el Pato Yáñez, comentarista después de chileno. TPN. Él hace el gol. Creo que le gana en la carrera a Gustavo Benítez. Y el gol se produce sobre el arco norte del estadio. Vamos a ver si la memoria no falla. ¿Qué pasó? Que estoy recordando y no sé por qué. Por lo de Klinger. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostal.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, a ganarlo cambia todo. Héctor Rivero dice: gol histórico de Patricio Yaña, Paraguay en el 1-0. Ese era el gol. Vos estás buscando también, ¿verdad? Sí, no me carga el video, encontré aquí, pero no me está el gol, ingresando. El gol. Mira la contra. Tras la insistencia media de Valenzuela, Manuel Rojas, número 10, listo para entrar. El pelotazo de Florentín, arriba Garrido, hay insistencia de Benítez. Se quedó, diagonal para Yáñez. Ahí va Yáñez, profundo. Puede ser la última jugada de Yáñez. ¡Yáñez! Sí. Sí. Tengo buena memoria, ¿verdad? Benítez dije, ¿verdad? Sí, Angelito. Opinandera, dice Ángel, por el gol. Pero le dije que había una pifiada de Benítez, dije, ¿verdad? Sí. Arco Norte. Sí, Arco Norte. Y bueno, tengo memoria, señor, Angelito. así mismo es. Sí, señor, así mismo No, es que no fallé ninguno de los dos. Sí, señor. Me da la razón, entonces, no. Sí, señor, así mismo es. Estamos hablando de qué año, viejo. Listo, 81. Bueno, listo, Angelito. Vení a Giga Aparte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en Facebook e Instagram como @GigaPY, Giga Aparte de tu vida. Te voy a decir más. Año eliminatoria del 80. ¿Y qué fecha se jugó? 81. Porque transmitimos nosotros en el entrepiso, salvo que esté equivocado, ahí sí tengo mis dudas, en el entrepiso de Populares y Norte, porque la preferencia se estaba arreglando y demás cosas. 7 de junio del 81. Sí, entonces transmitimos desde... Bueno, ya está, ya pasó. Afiliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresá a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Estamos con Matías Villarreal, nuevo jugador de Resistencia. ¿Cómo te va, Matías? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, contanos, Matías Villarreal, tu presencia en Resistencia.
lo que pensás, lo que te va genera en vos el fútbol paraguayo, Matías. Bueno, como primera cosa, una satisfacción para mí poder haber salido de mi país para jugar en una liga extranjera, algo nuevo. No conozco mucho, sí sé de los equipos que la componen, pero bueno, no estoy muy al tanto de cómo es el fútbol. Me he ido nutriendo de esas cosas con mis compañeros que me han ido poniendo un poco al tanto. Me han recibido acá en Resistencia de una manera muy agradable, tanto el presidente como mis compañeros. La verdad que han hecho que la adaptación sea muy fácil y bueno, trabajando duro ahora para ponernos a punto y llegar al 100% para lo que sea el inicio del torneo. Compañeros, con Matías Villarreal, cuando quieras, Víctor. Matías, para conocer un poco más sobre tus características, ¿sos el volante central más fijo, más defensivo o quizás sos el mediocampista que pisa más el área? No, soy un volante más clásico, más tapón, como se le dice en Argentina. Un 5 contención le decimos nosotros, que trata de sacar limpia la pelota, que hace los relevos, que tiene que tener un buen sentido de ubicación y un 5 más de corte si se quiere, no tanto de llegar al área contraria. ¿Quién te contactó para llegar a Resistencia? ¿Fue directamente de la dirigencia del club, a través de un intermediario, tu representante? Sí, se comunicaron de manera directa y conmigo la gente acá de Resistencia, precisamente Roberto, y bueno, fue todo trabajoso porque se hizo por ahí un poco trabajoso, pero bueno, en definitiva estamos contentos porque desde un primer inicio tanto la dirigencia como yo teníamos las ganas de trabajar juntos y poder estar cuanto antes, y bueno, gracias a Dios puedo arrancar la pretemporada con todos mis compañeros, como te dije más temprano, con la cabeza puesta en el inicio del torneo. Lo último, Matías, mirando tu recorrido, llegás de Gimnasia Esgrima de Mendoza, que estabas jugando la Primera Nacional, y anteriormente en Primera te tocó jugar en Aldo Civi, ¿verdad? Sí, tal cual, es así. Tuve un paso por Aldo Civi en Primera División y bueno, después ahora luego vengo a hacer un gran torneo ahí con Gimnasia, que nos quedamos afuera en semifinales para poder ascender a Primera y bueno, jugando, que es lo que a uno lo mantiene vigente y bueno, contento por todo lo que se hizo en el torneo anterior. Eso seguramente me ha hecho tener la posibilidad, la chance de poder jugar acá en el fútbol de Primera División de Paraguay. Que sea con éxito este paso, Matías. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo grande. Muchas gracias. Matías Villarreal, nuevo jugador de Resistencia, volante central, llega procedente de Gimnasia Esgrima de Mendoza. Estamos en comunicación con Jorge Nirenberg, el prosecretario deportivo de Peñarol, sobre esta información de que están interesados en contar con Martín Silva. Don Jorge, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien. Nos llegaba esta información de que están interesados en Martín Silva, jugador que en este momento todavía no ha arreglado su situación con Libertad. ¿Peñarol lo quiere? Mira, Peñarol está hoy por hoy atrás de un arquero para que venga a competir por el puesto titular, porque tenemos a Thiago Cardoso, que es un arquero formado en Peñarol, de las formativas de Peñarol, y le ha llegado el momento de tener la oportunidad de ser el arquero titular. Pues fuera de eso, estamos buscando un arquero con trayectoria que pueda pelear el puesto con Thiago Cardoso y que tengan una competencia sana para el crecimiento tanto de Thiago Cardoso como del que venga. En esos nombres que barajamos, intentamos que sea uruguayo porque hay un cupo limitado de jugadores extranjeros y bueno, que no nos gustaría contratar un arquero extranjero para dejar un cupo libre. Pero bueno, Martín Silva en varias ocasiones ha sido nombrado en Peñarol como para un posible contrato. La verdad que no te puedo decir en este momento si las conversaciones se adelantaron o no, pero siempre ha sonado en Peñarol, ¿no? El nombre de Martín.
¿Qué se tendría que dar para que llegue? Y bueno, que el área deportiva de Peñarol decía, bueno, que es el golero indicado y lógicamente llegar a un acuerdo económico con el jugador. ¿Interesa Camilo Mayada también? Mayada también fue un nombre que se ha manejado en la interna, pero también hay muchos nombres que se manejan y que de repente cuando comenzás la negociación por diferentes circunstancias, los contratos con el club o el dinero elevado que pide un club, el interés después se va. Pero bueno, Mayada es un jugador interesante, que nuestro técnico lo conoce bien, no lo descartaría, pero también no te puedo asegurar de que se esté negociando como para cerrarlo ya. Don Jorge, le agradecemos su tiempo, muchas gracias por la información, fuerte abrazo y feliz 2023. No, gracias a ustedes, también que tengan feliz año y bueno, estoy a la orden para cualquier oportunidad que necesiten. Don Jorge Nirenberg, prosecretario deportivo del Club Peñarol. En Farmacias Catedral, todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas del Banco Continental. Con tu tarjeta Afinidad Catedral tenés 25% de ahorro en caja más 15% en el extracto. Y con todas las demás tarjetas tenés 25% de ahorro más 10% en el extracto. Llámanos al 627-7000 o escribinos al 0982-927-610. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Empezá el año eligiendo el colegio ideal para tus hijos. Inscribite este enero y ganá premios para ayudar a tus hijos a mejorar sus estudios. Ingresá a ibero.edu.py para conocer más o seguinos en nuestras redes sociales. En el Colegio Iberoamericano potenciamos su genialidad. El 3 de enero tendríamos la programación de fútbol, primera fecha del campeonato. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Cerveza artesanal Arturo. Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Primera fecha Olimpia Luqueño. Las SV GAC, tractores e implementos agrícolas LS Tractor y generadores DLS Power. Te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. Hablando de Luqueño, se viene la noche auriazul el 15 de enero ante Trinidense en el Feliciano Cáceres. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Carreras técnicas de 2 años de duración, profesorados 3 años de duración, licenciaturas e ingenierías, todas las carreras habilitadas. Piensa formarse, exija informarse, no te quedes con las dudas. Teléfono 061-572-329, www.universidadlapaz.edu.py. 1321. ¿Querés una solución a la suba de combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Bueno, hablamos de Olimpia Luqueño porque Olimpia es local en la apertura de fecha. En el Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, el Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes como Fabriquero PY, el Fabriquero, momentos para recordar. Cerro Porteño de local en la primera fecha enfrentando a Meliano. Shell tiene los precios más bajos en todos sus combustibles. Carga los combustibles más avanzados del país y aprovecha los precios bajos, la mejor calidad al mejor precio. Shell, el emblema preferido de los paraguayos y también el que te ofrece los mejores precios. Ante los aumentos de cuadros respiratorios, hoy te queremos recordar que Asismed cuenta con el servicio de telemedicina y call médico, disponible de 8 a 20 horas, para atenderte de manera online y segura, sin la necesidad de salir de tu casa. Llama o escribí al 021-288-7000. Asismed, toda la vida. Primera fecha, Libertad del local enfrentando a Guaraní. Flow tiene Tigo Sport App y mucho más para darte. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO.
Cuando se trata de elección para comer tenemos ñoquis, espagueti, moñito, caracolito, codito, guiso de arroz y lo acompañamos con Frutica. El mejor acompañante para tu cocina es lo nuestro, es natural, Frutica. Este domingo un Audi Q3, una Toyota RAV4 híbrida, 500 millones, 3 PC Gamers y una Kia Sportage. Pedí CNT, C por Emoy. Cerro Porteño confirmó amistosos el sábado 14 en el Parque Azulgrana, Cerro Tacuarí, el primer amistoso a las 7 de la mañana. Vení a Bristol porque llegaron los Reyes Magos, bicicletas, piscinas, PlayStation, tablets, celulares y mucho más. Recordá que con tu compra estás participando de sorteos todos los días de millones en efectivo, compras gratis. Y en febrero una increíble Volkswagen Amarok Full equipo 0 kilómetro. Llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y el sábado 21, Cerro Guaireña, en Barrio Obrero, en la Nueva Villa Azulgrana, amistoso de Cerro Porteño, 7 de la mañana también. Ambos amistosos a las 7 de la mañana. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros, el resto nadie lo hará mejor que vos. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay móvil, si hay movimiento, hay móvil. Ojo de repaso lo que se vendrá el fin de semana en el Nacional de Interligas, juego de semifinales, vuelta se va a jugar en el Estadio Municipal de Carapeguá a las 17 horas, Liga Agrícola ante la Liga Encarnacena. El primer partido ganó 4-0 Encarnacena, no hay diferencia de gol. Si gana Agrícola 1-0, van a penales. Te invitamos a conocer Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. 1324. Pinturas Corona te da mejor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Buscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que corre a solo 2 manos. Ya decíamos Olimpia, Luqueño, Cerro Meliano. Barta, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. 1325. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria asegura su inversión. Guaireño enfrentando de local a Nacional. Cada vez falta menos para llevarte el camionazo de Electroban. Recordá que comprando productos de las marcas Speed, Quick, Wong o Atlas está generando cupones electrónicos. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o ingresá a electroban.com.py. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Decíamos, 13 de enero se haría la programación del fútbol. Hace el Tour Verano PY, entra a las redes sociales de Erimark y descubrí los lugares hermosos para pasar estas vacaciones. Pero antes, pasá por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para viajar seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Decíamos Guaireña en Villarrica ante Nacional. Carga Supra 95 aditiva, da el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita. Potencia que te mueve, Copetrol, vamos. 1326. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. General Caballero Mallorquín recibiendo a Resistencia. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortas césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en la avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. 1326. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad, con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. Hablamos del partido Liga Agrícola ante Carapeguá. Hay otro juego, el otro del Campeonato Nacional de Interligas, juego revancha. Orqueteña San Josiano en el Estadio Liga Orqueteña a las 17. El primer
primer partido ganó San Josiana 2-1. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional a la avenida Perú 222, esquina Eligio Ayala. Teléfono 319-0000. Salud Protegida, disfrute más la vida. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Trinidense su campo recibiendo Tacuary. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha los 3 días de mega descuentos en Punto Farma. Hoy jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de enero. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Te esperamos en cualquiera de nuestros 500 puntos del país. O realiza tus compras desde la web www.farma.com.py o llama al delivery 61 61 000. Mega descuentos en Punto Farma. Referente a los árbitros FIFA, hombres y varones, hombres y mujeres, el instante Sever aquí, ¿no? Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio con la mejor atención, anda Rapidoc. Ginecología, obstetricia, medicina familiar y muchas otras especializaciones más. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc, clínicas médicas. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir tu sueño de un terreno propio en la urbanización Playas de Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas de 299.000 guaraníes, mínimos requisitos con todos los servicios y cuenta con un clubhouse para disfrutar en familia. Contactanos al 0993 38 43 63 o al 021 338 11 99. Crecer Inmobiliaria. A falta de confirmación oficial, pero así como están las cosas, y vez pasada dijo Rubén Escobar cuando hablamos con él, que jugador del Palma Flor, Paraguay, de que iban a venir a Paraguay. Los rivales serían Palma Flor enfrentándose a Cerro Porteño el 18 de enero y a Olimpia el 20 de enero, fechas tentativas todavía. Palma Flor que va a venir a jugar amistosos en Paraguay. Cuando los niños duermen bien, los Reyes Magos saben que es gracias a Super Espuma. Regala a tus hijos un descanso mágico con un descuento de 35% en nuestros somier infantiles Pop Teen, Pop Kids, Super Teen y Super Kids. Consulta los colores disponibles visitando ya mismo las sucursales o llama al 0974 20 20 25 y renova tu descanso para disfrutar de una nueva forma de vivir. Super Espuma, viví más despierto. Se ha visto en el partido programado para el 20. Para el 20. Olimpia Guaraní en principio, sí. Llegó Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre, en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Energy te invita a conocer su nueva estación de servicio ubicada sobre 25 de mayo y Acacaraya. Seguinos en redes sociales como EnergyPy en Instagram y Energy Paraguay en Facebook. Energy, energía de calidad al precio justo. Árbitro paraguayo insignia FIFA 2023. Gabriela Arce dice es nueva. Sí, Gabriela Arce ingresa como árbitro FIFA de este año. Está Carlos Paul Benítez, que ya está, ¿verdad? Juan Gabriel Benítez. Elena Cantero ya estaba. Sí, ya estaba. Mario Díaz Ibar, Julia Dosa, Derlis López, Juan López, José Méndez, Vilma Quiñones y Angelina Rodas. Así mismo, en esa lista la única nueva es Gabriela Arce. Ahora, cuando es FIFA y preguntamos, esto nos deja hacer una pregunta, ¿es necesario que estén las señoritas o señoras en el arbitraje femenino? Dicen, ¿tiene que tener Paraguay cierta cantidad de representantes o no? Sí, hay un cupo que le pertenece a Paraguay y esa es la cantidad que hoy día nos toca. ¿Cuánto hay? Que es de 4 árbitros y 5 asistentes internacionales. Figuran 4 y 5, por eso le preguntaba. Asistentes de campo, que son los asistentes, los comunes, perdón, no lo digo peyorativamente, pero es así. Cada vez menos participación como consecuencia del VAR, Ever, No, en realidad no tanto, tienen un papel preponderante en todo, solo que hoy día cuando hay corrección de parte del VAR es en donde un poco se deja de lado el trabajo de ellos, pero en realidad aportan mucho durante el juego. Está bien. Ronnie Aquino, Julio Aranda, Eduardo Brito, Roberto Cañete, Eduardo Cardoso, José Cueva, Nancy Fernández, Lee Fleita, que es nueva, Laura Miranda, Lorena Miranda, que es nueva,
Luis Onieva, Mircea Saldívar, José Villagra y Nadia Weiler. Hablamos que acá hay 2 nuevas como asistentes. Así mismo, la señora Liz Paola Freitas y Lorena Miranda. Y árbitros VAR, Carlos Porvenito, Mario Díaz de Vivar, Fernando López y Ulises Merele. La pregunta es esta. Como dice Óscar Acosta, árbitro de campo, asistente de campo y VAR, si lo diríamos a Carlos Porvenito, lo vamos a ver en el VAR. Mario Díaz de Vivar, por ejemplo, VAR. López y Merele, no en campo, sino en el VAR. No, ellos tienen la doble insignia. En este caso tienen la insignia FIFA de campo y también de VAR. ¿Qué edad hoy es para la edad? ¿Hasta qué edad se puede ser árbitro reglamentariamente? Hoy día no hay límite de edad, Arturo. Uno tiene que rendir en todas las exigencias y cumpliendo todo eso puede continuar. Inclusive hubieron gente que hasta los 48, casi 49 acá en Sudamérica que subieron ya con la insignia FIFA, justamente porque cumplían con todos los requisitos. Antes era hasta los 45 años. 45. ¿Verdad? Y ahora 45. Eso ya no contempla. No, eso ya hace 4 años que ya dejó de ser así. ¿Y vos tenés una idea de quién es el árbitro paraguayo con mayor edad? Está entre Mario Díaz, Juan Gabriel Benítez, en esta lista. Bueno, un error mío, por desatento Óscar Acosta, Ever. Cuando hice árbitro de campo, efectivamente, Carlos Paul Benítez, Mario Díaz de Vivar, Fernando López y Ulises Mereles. Es lo que aparece. Acá solamente los que son solamente VAR, Arturo. En la lista internacional son Fernando López y Ulises Mereles. Sí, señor, es verdad, porque Carlos Paul Benítez, Mario Díaz aparecen también en campo, tenés razón. Bueno, Every, de plano paraguayo, los amistosos que se vienen, ¿qué tipo de registro tiene? ¿Hay que hacer planilla? ¿Tienen que ser árbitros de APF? ¿Va a haber una serie de amistosos antes del campeonato, Ever? Eso depende exclusivamente del pedido de cada club. Hay muchos que quieren jugar solamente con árbitros que no son de APF, justamente para no cumplir con esa exigencia de las planillas y compañía. Pero hasta hoy día por lo menos no tenemos ningún pedido para los amistosos. ¿Cómo están las prácticas de los árbitros? ¿Quiénes son sus preparadores físicos? ¿Todo bien? Sí, súper bien. Nosotros el lunes 9 estamos ingresando una semana en una pretemporada para ir combinando ya la parte física también con la parte técnica y parte teórica para ir del torneo. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Ever Aquino en el bloque Telefuturo Urbana esta mañana. Control te invita a celebrar de la mejor manera geles para masajes, lubricantes, preservativos con efecto calor, frío, retardante y mucho más. Control of Activar. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, sellá, repará y protege. Asesorate al 289-6000. Encontrá los productos Sika y Natec en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sika queda bien. 1335. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a su posibilidad y necesidad. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. En la selección sub-20, Olimpia tiene 7, Guaraní 5, Cerro 4, Libertad 4, el resto de afuera. Para un gran partido necesita actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay y con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye la Costa SRL. 1336. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Se había presentado en sociedad Lucas Barrios en las plataformas. Ahí habló, se dirigía al público paraguayo en general, Víctor, ¿no? Así es, al público cumpliendo su sueño de jugar aquí en Paraguay. Con Visión Banco, tener tu 0 kilómetro es más fácil de lo que pensás, porque tenés hasta 60 meses de plazo y te incluye seguro, transferencia, garantía y hasta polarizado. Escribinos al WhatsApp 414-3000 y prepárate para arrancar tu sueño. Visión Banco, más digitales, más humanos. Con mi gol recorrí el mundo entero. Detrás de un balón llegué a lugares soñados.
pero me faltaba algo antes de cerrar este viaje. Hoy cumple un sueño, jugar en mi país. Una nueva casa, una nueva familia. Soy Lucas Barrio y ya estoy en el club de todos. Tus botellas vacías de Fortina ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortina ayudas a reciclar y así juntos cuidamos el medio ambiente y además te ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín retorna la buena onda. 1337. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. De cara a este año la intermedia 2 de mayo dio la bienvenida a los siguientes jugadores: Javier Domínguez, Derlis Benítez, Iván Cañete y Miguel Barreto. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-1. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. 1338. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, vistas panorámicas con cuotas accesibles con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contactanos al 443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Mag, una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Más de la intermedia, Santaní presentó al arquero Jorge Chena, últimamente estaba en Amiliano, igualmente a Ángel Arce, zaguero central, y Pedro Fernández, volante. Refuerzos para Santaní. Para la previa o el after office, para el chef que llevas dentro, para el cumple de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinando con todo. Pancho Su Pizza, juega con todo. 1339. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? Donde te sentís a gusto. Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultá llamando al 449-488, al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la selección sub-20 juegan en el exterior Kevin Pereira, Ariel Gamarra, Diego González. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfrutá siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Queremos ayudar a los Reyes Magos y por eso tenemos estos beneficios en jugueterías, grandes tiendas y tiendas de electrónica del país. Pagando con tus tarjetas de crédito Bancoop tenés 20% de ahorro más 5% pagando con código QR. Además acumulás puntos. Descarga la app de Bancoop Móvil desde tu Play Store o App Store. Fácil de usar, rápido y cómodo. Conoce más sobre esta y otras ventajas en www.bancoop.com.py. Bancoop, un banco con raíces. En fútbol a lo grande. También los jueves son de TVT. Audios TVT en fútbol a lo grande. Vos entendés. Metele. Muy buenas tardes, Ángel, ¿cómo andas? Bien, tranquilo. ¿Y vos? Bien, tranquilo, gracias a Dios. Estoy muy bien, solo le dedico de vacaciones a mi corazón. Me alejé del fútbol. ¿Eh? Pero ahora no estoy jugando más. ¿Por qué? Me veo gordito ya lo... ¿Y a quién no le gusta comer? Sí, algunas veces no estoy cenando y por eso valía. Porque si no, vos no cenás, no subí, y si cenás, después enseguida vos te acostás y no digerí la comida que comiste. Sí, señor, así mismo es. Uno no pierde el talento, ¿verdad? Pero cuando uno no juega más también pierde el equilibrio, lo físico no le responde tanto como profesionalmente. Y yo desde el 2010 que no estoy jugando a nivel profesional. Última vez jugué en Guaraní, después me fui independiente, pero muy poco jugué. ¿Qué pasó? La casa de mi suegra. Tiene muchas gallinas. 50 por ahí tiene. Sí, muchísimas están. Escándalo de antes está haciendo. Ahora puso por eso, está cagando. Caldo de gallina casera. Y lo que más me encanta es esas cosas. Un animal dice que le persigue a la gallina y eso. ¿Qué me te dijo eso? Cuando le matas le tenés que sacar su cola porque tiene olor, dice. Qué bárbaro. Y el animal sale a la noche. Ese es su preferido, salir a la noche y buscar para su presa. Me queda feo lo de... Pero qué injusto es el fútbol, ¿verdad?
Vamos a hacer picadita para pasar el examen. ¿Qué? Sí, hacer picadita y llevar 10 metros la pelota arriba también. Pero esto ya es un grupo rendido antes y nosotros al día siguiente nos fuimos a hacer picadita y después nosotros rendimos. Justo cuando me fui a hacer la picadita me agarré. Seguramente los profes no tuvieron radio, tele para vernos cuando nosotros jugábamos. Dile a los profesores que se dejen joder. Tranquilo, es increíble en nuestro país. Pero estamos en Paraguay que tenemos que aguantar todo. Que es un futbolista que ya se vaya a hacer otra vez, o que se deje ya del fútbol, que se vaya a hacer ahí picadita, que es injusto, ¿verdad? Y sí, que es injusto, que verdad, que alguien que no jugó fútbol que pase y alguien que jugó, que entiende más. Por eso lo estamos en este país, ¿verdad? Atrasados. Sí, señor. Que algunos ni la pelota vieron en su vida y se van y ingresaron, ¿verdad? Así es. Me rompen lo que nos tengo que hacer. Tranquilo. Ay, vamos a poner ya punto final, esto porque ya es muy largo ya. Bueno, pórtate bien. ¿Qué? Pórtate bien. Bueno, chao Cheju. Chao, chao. Hasta aquí llegó Lolo. ¿Qué, Arturo? Y esto es lo que explicaba Angelito Jueves de TVT cuando iba a rendir para técnico de fútbol. Sí, sí. La picadita. Que no se recordaba que no pasó la prueba. Ojalá que después me mande que sea para mi pantalla también. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra, Angelito? Pablo da Silva. ¿Cómo te va, Pablo da Silva? Hola, Arturo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andás, Pablo? Bien, súper bien. ¿Todo bien? Súper bien, recibiendo el año de la mejor manera. Está bien. Te vamos a comenzar por lo malo y después lo bueno, ¿sí? Dale. ¿Qué pasó el 12 de octubre que nos paga? Te hago una pregunta. Ahora vos estás presidiendo la Asociación de Jugadores. Sí. Y esta dualidad de tu jerarquía, jugador en 12, que no cumplió el 12, los problemas, te sabrán las razones, y esto de tu cargo, ¿qué implica en vos el tratar de que pague 12 de octubre y como presidente de la Asociación de Jugadores? Que cumpla, digo. Y pelear, y no que cumpla, pelear. Los salarios que están atrasados, tarde o temprano se van a cumplir, Arturo, porque si vamos por el tema legal, que no es lo ideal, ¿verdad? Se hace una denuncia, o sea, y obviamente que va a salir a favor del jugador porque los salarios pues es sagrado y hay varios meses atrasados, entonces el club debería de pagar, o sea, no hay una fecha estimativa porque también entendemos la situación del club, pero seguramente la mayoría o todos vamos a cobrar los salarios atrasados. Siendo jugador del 12, eras quien planteaba, quien preocupaba, a vos te iban y te decían, Paulo, tratá de ver la situación, a vos te decían tus compañeros. Nosotros, viste que ahora todo por el grupo de WhatsApp, siempre llegan los mensajes cuando vamos a cobrar, por qué no vamos a cobrar esto, por qué aquello, y siempre manejé con cintura, traté de ser una persona que llegamos a un acuerdo con el diálogo. Al final se hizo caótica nuestra situación. El hecho de poder estar en primera seguramente iba a salvar la situación financiera del club, cosa que no lo conseguimos. Y yo también le dije al presidente, esto no fue por falta de pago, esto es porque hicimos malas cosas y lastimosamente acabamos descendiendo, pero todo siempre llegué yo con buen amigo. Vos me conocés hace años y yo no soy una persona que voy a ir al choque y si tengo que ir voy a ir, pero no, primero intento por las buenas. Y intentamos y no se pudo, bueno, ahora seguramente la mayoría iniciaron otra cosa judicialmente y van a cobrar, tarde o temprano van a cobrar. Claro, te decía esto porque al mudarte del 12 Independiente vos no perdés el hilo de lo que está pasando, Pablo. No, porque estoy al tanto, seguramente se van a comunicar la gente del club con nosotros, que somos los que tenemos, con los que nos deben, y se buscará una solución. Viste que hay solución para todo, a veces te den 10, si vos no querés problemas, aceptar los 5 y te vas, y firmar lo que te den. Pero seguramente va a solucionar. El 12 de octubre es un gran club, lastimosamente que descendimos, pero es un gran club. Seguramente los problemas financieros, que yo no lo sé, porque tampoco es mi problema, con la plata de la televisación fue una plata importante y desgraciadamente no deberíamos haber pasado esto, pero seguramente el club tendrá su motivo, porque no es fácil tener un club y más de primera. Bueno, es el caso del 12, que como vos decís, ojalá se pueda cumplir porque los jugadores están necesitando muchísimo. ¿Y cuántos son los que hacen el reclamo, Pablo, en el 12? ¿Cuántos jugadores son en total? Yo creo que todos, cada uno hace, yo por ejemplo,
tengo entendido que son 15, la mayoría, yo creo que todos van a terminar denunciando, o sea, todos van a terminar haciendo acciones legales para poder cobrar su dinero, porque todos estamos en la misma, no deben dinero de hace mucho tiempo. Bueno, ese caso del 12, Independiente, incidió Quique Alandaida, la diligencia, tu decisión para jugar en la intermedia y en Independiente, Pablo da Silva. Sí, yo creo que todos ustedes saben también la buena relación que tengo con Quique. Desde hace ya un tiempo veníamos hablando, no te gustaría ser parte de mi proyecto. Después conozco a la dirigencia porque en varios viajes de la selección coincidimos con ellos, una persona totalmente seria. Y la verdad eso también está cerca de mi casa, entonces todo eso hace de que sea apetecible para mí y acepté. Ayer nos reunimos, esto fue un sí quiero y ya. Seguramente a partir de este mes ya voy a empezar a entrenar con ellos y tener el sueño de poder retribuir a la gente del interior, porque hay muchos viajes al interior, el cariño que siempre recibo cuando iba a jugar con Libertad o con 12 de octubre o con la selección, porque la gente del interior, hay muchos te pueden ver y otros no, entonces van a tener la posibilidad de no sé si de verme, pero por lo menos yo retribuirle el cariño que me han tenido durante años. Paulo, y con compañeros de experiencia, hoy nos contaba el presidente Heriberto Gamarra, por ejemplo, ya aseguraron a Rodolfo Rodríguez, Aldo Vera, entre otros jugadores. Con Aldo te vas a reencontrar, de hecho, después del paso por 12 de octubre, y va a contratar más como para, como decías, tratar de buscar también la posibilidad de ascender a primera, sabiendo que la intermedia es un campeonato aparte, un campeonato muy complicado, Paulo. Sí, me pone feliz que estos dos colegas que ya jugaron conmigo, bueno, Aldo el torneo pasado y Rodolfo Rodríguez también hace un año, creo año y medio conmigo en 12 de octubre, poder otra vez reencontrarme en el club. Yo creo que vamos a intentar armar un buen equipo y vamos a tratar de dar pelea. Yo siempre lo más importante, vamos a prepararnos para dar pelea, porque la intermedia pues no es que vos la primera etapa haces puntos y la segunda te puede dormir. En la intermedia todos los partidos son importantes porque en los últimos campeonatos de intermedios se han visto que 10 equipos les separan entre 3 y 4 puntos. Entonces eso demuestra lo complicado y lo duro que va a ser. Paulo, te hago una consulta a nivel personal, mirando, por sobre todo el tema de la edad, te quiero consultar si ya decidiste si esta podría ser tu última temporada o te ves jugando todavía más tiempo y eso paso a paso con el correr de los meses vas a ir definiendo. No, yo creo que va a ser la última temporada antes de volver a Atlántida. O sea, jugás un año en Independiente y el año que viene te retirás en Atlántida. Seguramente, lo que no sé es si en Atlántida voy a jugar un partido, o voy a jugar un torneo, o voy a jugar 2 meses, porque no, porque solamente mi sueño es retirarme ahí. Ponerle que subamos con Independiente, puede cambiar las cosas, pero yo creo muy difícil. Yo creo que va a ser mi último año, ya no creo que el próximo año vuelva a jugar. Ajá, perfecto, pero entonces, pase lo que pase, sí o sí querés jugar en Atlántida, por lo menos un partido el año que viene te vamos a ver con esa camiseta. En Atlántida seguro, yo me voy a retirar seguro en el Atlántida. O sea, no hay forma de que... Esto es como la película de un sueño, que empezó bien, porque yo empecé a jugar fútbol ahí, va a terminar bien, porque es ahí donde debería terminar, la verdad. Pablo, no sé si separando lo tuyo como jugador profesional a lo de la selección. Hablaste del futuro, hablaste de Almirón, vos lo estás diciendo, caso de Enciso, caso de Almirón. ¿Cómo ves el futuro de la absoluta? Para mí muy bien, Arturo. Hay tiempo. Hay jugadores que han crecido muchísimo en los últimos años, hay jugadores ya plomados como el caso de Gómez, Junior, Fabián, el de González, se está recuperando ahora Morales también de la lesión, Julián Enciso está teniendo minutos en la Premier, Almirón ya ven que ya es una de las figuras de la Premier, y yo creo que vamos a tener una selección nuevamente respetada y estoy yo también soñando de poder volver a otro mundial. Me molesta la palabra fracaso, porque fracaso es el que lo intenta, y esos chicos intentaron siempre, lastimosamente los resultados no se dieron, pero yo por ejemplo jamás voy a criticar y si hago una crítica nada más va a ser una crítica constructiva, no siendo lapidario como muchos son. Vos te haces cargo de lo que vos decís, vos lo que considerás que si fueron las críticas contra los jugadores o esta selección, cada uno se hace cargo, vos tomarías distancia en no ser tan categórico.
No, a mí no me gusta usar palabras grotescas, Arturo, ¿sabes? Decir no sirve, ¿para qué? ¿Por qué esto, aquel viene allá y juega y acá no? No entro en ese, porque no nos hace crecer como selección. Yo, claro, obviamente que hay jugadores que han ganado más que yo, son respetadísimos y que son francos en decir, mira, a mí no me gusta que venga fulano, venga mengano, que no sé, que se nacionalice fulano. Pero yo soy más tranquilo, veo que hay un futuro prometedor y me gustaría irme a otro mundial, ya sea como espectador o como periodista o como dirigente, pero me encantaría irme a otro mundial. Entiendo, querer hacer presencia y estar. Pablo, ¿qué le hace falta a la Perdón, ¿qué decía? Dijo periodista, ¿le gusta el ámbito a Pablo entonces? Pero no te va a sacar ni lo puesto. No, pero no digo ahora, pero por ahí le gusta. El niño Jorge ¿quiere ser comentarista? El niño Jorge ya se preocupa, Pablo. Pero viste que en México, por ejemplo, están acostumbrados los futbolistas a ser periodistas, a ser críticos, vamos a decir. Entonces, ¿por qué es lo lindo? Es lindo compartir con ustedes. Ustedes saben criticar, vamos a decir, que a veces el futbolista no tolera, pero yo siempre he sido parte de la profesión. Si yo no hubiera tolerado las críticas, no hubiera sido un Pablo da Silva. Pero se te respeta mucho, Pablo. No, yo también le tengo un respeto grande a usted, Arturo, porque te digo, las críticas te hacen crecer. Porque si vos jugaste mal, no van a pretender que ya puta Pablo da Silva jugó un 8. Si jugaste mal, porque vos primero tenés que ser crítico para yo de entrar a debatir contigo. Aunque primero analizarme cómo jugué o analizar cuál fue mi comportamiento. Entonces por eso, y aparte yo los últimos años ustedes vieron en cada pelea donde se hubo, yo intento separar, soy un tipo leal, no le hago una entrada criminal a otro, no digo que otros hagan, pero a veces uno está, no sé, le cancherean como dice y quiere pegar una patada. Yo ya no estoy en eso, Arturo. Yo estoy buscando vínculos, intentando dejar un legado y que por lo menos mis hijos se sientan orgullosos del papá que tienen. Está bien. Con Pablo habló de Atlántida. Tu papá fue a Atlántida Cerro también, ¿verdad, Pablo? Cuando fue transferido. Sí. También estuvo en Atlántida, en Cerro también jugó. Excelente número 9. Caballero. Excelente número 9 en Cerro. Él era bueno, eso es lo que dice mi mamá, que él era bueno y yo malo. Y le dije, bueno, ¿qué quiere que hagamos? A elegir lastimosamente. Era muy bueno. Lo que le tocó, él jugaba muy bien, pero bueno, yo también le dije, por lo visto, también jugué bien, por eso llegué a la selección. Porque siempre mi mamá jugaba, porque ella también es una voleibolista campeona en Cerro, entonces me dice siempre, yo también sí, le dije, está bien, entonces todos somos campeones. Y mi mamá se cae de risa. No, pero también yo me acuerdo de tu papá en Cerro, hasta que después vino, se le criticó por ese gol con la mano. Te digo tu mamá, ¿verdad? A Libertad creo que le hace gol con la mano. El partido terminó 3-1, el tercero hizo con la mano. Y le convalidaron el gol y la anécdota y esto y aquello. Pero eso es tema superado. Imagínate para la época, Arturo. Hoy nos hubiéramos estado matando por ahí, pues si el VAR no le llamaba al VAR. Sí, claro. Yo te cuento como anécdota nomás todo lo que pasó, cómo es posible, el gol con la mano. La puta cara, como hizo Maradona en la mano de Dios. Claro. Así mismo. Bueno, Pablo, lo mejor, y cerrando esto, ¿cómo ves a la selección nacional, ya que fuiste internacional con la selección mundialista? ¿Cómo ves el tema de los muchachos? ¿Tenemos estilo de juego? ¿No tenemos estilo de juego? ¿Qué impresión te causa a vos? Yo lo veo bien, y seguramente el entrenador, o sea, Guillermo, con todo lo amistoso que hizo antes del Mundial, ¿verdad? Ya seguramente pensó en la estrategia adecuada que vamos a usar para la eliminatoria, porque esto parece que está lejano, pero ahora en 2-3 meses otra vez hay que darle. Yo veo un buen futuro, la verdad estoy tranquilo en ese sentido. Paulo, te mando un abrazo, te hago la consulta también, o mejor dicho un análisis. Solo 5 de esa camada del 2010 siguen en actividad, Tacuara, Roque, Cristian Riveros, Antolín y vos. De a poco se va como acabando la actividad para unos jugadores que fueron históricos. Sí, o sea que yo creo que estuvimos más de lo que pensamos. Siempre hablamos de esto cuando nos reunimos en el grupo de Sudáfrica, que
Es difícil dejar, pero bueno, como le dije yo, al que tiene ganas y al que todavía tolera levantarse a entrenar y cree que puede aportar a su club, pues la edad es un número. Nos hubiera gustado que sea mucho más, porque ahora Lucas Barrios también meterle en esa lista. Lucas, que volvió, sí, cierto, 6. A mí, por ejemplo, yo cada vez gozo cuando veo jugar a todos estos nombres que vos dijiste, a Tacuara, a Roque, a Antolín, Cristian, porque parece que sí, los años pasan para todos, pero a ellos todavía se le ve que da una mano, y más todavía jugando en equipo como Libertad, ahora el Lucas Antinidense, verle por ejemplo a Antolín todavía compitiendo en la Copa Libertadores, eso te llena de orgullo porque se nota que hicieron una carrera, aparte de éxito, una carrera sana, que con 40 y pico de años pueden seguir jugando. Bueno, Paulo, lo mejor para vos, seguiremos charlando, ahora es Independiente de Campo Grande y el compromiso de ustedes de volver a primera división con el equipo de Campo Grande. Chao, Pablo, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Arturo, un saludo para todos. Gracias, Pablo da Silva. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos.